Está a ponto de começar um viagem que não se parece a ninguém outro. Acha es decidido escuchar este audiolibro mientras duerme e eso significa que está dispuesto a permitir que tu mente conscient trabalhe por ti sin esfuerzo mientras descansa. Durante los próximos 15 días, cada capítulo te acompañará en un proceso progresivo y cuidadosamente estructurado para transformar tu energía, librar bloqueo, reparar tu equilibrio interno y guiarte hacia una nueva frecuencia vital. Quiero que entienda algo desde el inicio. Todo cambio energético auténtico ocurre en silencio. No necesitas concentrarte, no necesitas esforzarte, no necesitas recordar nada cuando despiertes. Simplemente escucha, aunque te duerma a los pocos minutos. Lo que importa es que una part profunda de ti, una part que nunca descansa, estará recibiendo cada palabra, cada intención y cada imagen sugerida. Este audiolibro no es una promesa vacía. Es una invitación a presenciar cambio real, perceptible y en algunos casos sorprendente. Al finalizar estos 15 días, notarás ligeras modificaciones en tu forma de pensar, en la manera en la que responde a tu emoción, incluso en cómo te sientes al despertar. No te asustes por esos resultados. Son señal inequívoca de que tu energía está moviéndose, depurándose, ascendiendo a un estado más claro y coherente. Desde este momento, tu única tarea es entregarte al proceso, abrir un espacio interno donde algo nuevo pueda hacer. Este te portará hacia una transformación silenciosa, profunda y sostenida. Comencemos. Capítulo 1. El inicio. Preparación del campo energético. Esta es la primera noche de un viaje que no se parece a nada que haya experimentado antes. No está aquí por casualidad. Algo dentro de ti te atrajo hasta este momento. Tal vez un cansancio antiguo, tal vez una búsqueda silenciosa, tal vez una intuición que te dijo que necesitaba una transformación que no podía seguir esperando. Si cual si la razón, esta noche marca el inicio de ese cambio. Y no es un cambio pequeño ni superficial, es un cambio profundo, energético, interno. El tipo de cambio que ocurre mientras duermes, cuando tu mente consciente se apaga y tu verdadera inteligencia interna toma el control. Antes de dormir, quiero que escuches esta primera palabra con un tipo de atención suave. Sin esfuerzo. No necesitas concentrarte, no necesitas entender todo. Basta con permitir las palabras, el ritmo, las imágenes que evocan. Todo irá descendiendo dentro de ti, como agua abriendo camino bajo tierra. On te duerma pronto, aunque escucha media, aunque no requiere nada al despertar, tu energía si él lo recordará. El cambio no necesita tu memoria, necesita tu apertura. Respira profundamente una sola vez. Deja que él entre con la libertad de algo que llevaba tiempo esperando su turno. Y al exhalar, imagina que suelta cualquier tensión que esté adherida a tu hombro, tu espalda, tu pecho. No tienes que buscarla, no tienes que identificarla. Solo deja que salga como si se desprendiera por sí sola, porque en realidad así ocurre cuando te das permiso. A medida que escucha mi voz, observa cómo tu respiración empieza a cambiar de forma natural. Se vuelve más larga, más suave, más silenciosa. Tu cuerpo sabe lo que está haciendo. Tu sistema reconoce que este es el momento de transicionar del estado consciente al estado donde la verdadera transformación puede comenzar. Este capítulo es un puente, una preparación, un alineamiento inicial que permite que los próximos 14 capítulos actúen en ti de forma más profunda, más limpia y más efectiva. Quiero que imagines ahora que todo el espacio a tu alrededor está comenzando a volverse más amplio. No importa si está en una cama pequeña, en un cuarto cerrado o en cualquier lugar físico. Energéticamente el espacio se expande como si tu presencia necesitara más para respirar, para estirarse, para soltarse. Esta expansión es sutil, pero real. Tal vez la perciba como un ligero aumento de calma, como si él se volviera más denso, más cálido, más seguro. Esta sensación es el primer signo de que tu campo energético está comenzando a abrirse. Tu campo energético es una extensión de ti. No él lo ves, pero él lo siente cada día. Lo siente cuando está agotado sin razón, cuando te llena de tensión, aunque no haya pasado nada grave, cuando percibe ambiente, persona o situación sin que nadie diga una palabra. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, tu campo energético tendrá permiso para reorganizarse, para limpiarse, para prepararse. Es como abrir ventana después de mucho tiempo con todo cerrado. Él empieza a moverse, la energía se reacomoda. Quiero que sienta el peso de tu cuerpo sobre la superficie donde está acostado.
Ese peso no es solo físico, es emocional, es mental, es energético. Es el peso de las expectativas que carga, las preocupaciones que colecciona sin dar cuenta, los pensamientos que se repitan y repitan aunque ya no te sirven. Este capítulo no los resolverá todavía, pero empezará a aflojarlo, a crear espacio entre lo y tú, para que pueda observarlo desde el jour en los próximos días. A medida que mi voz continúa, imagina una sensación que comienza en tu pie, una sensación cálida, lenta, que asciende como una ola suave. E esa ola no empuja, no fuerza, no exige, solo avanza. Y a medida que sube por tu pierna, por tu abdomen, por tu pecho, por tu brazo y tu rostro, siente como cada músculo recibe un mensaje claro. Ahora puedes soltar, ahora puedes descansar, ahora puedes permitir caer en la profundidad del sueño sin resistencia. Tu mente consciente funciona como un gardien, siempre alerta, siempre atento, siempre interpretando. Pero en este capítulo, ese gardien comenzará lentamente a retirarse. No desaparecerá de golpe. Simplemente se sentará un poco más atrás, como si dijera, hoy no necesito vigilar tanto. Esta es la transición que buscamos. La transition de alerta a entrega, de tension a apertura, de pensamiento a sensation. Quiero que imagine que en algún lugar dentro de tu pecho es un peu que nos puntos de luz, no brillante, no intenso, solo un punto. Ese punto representa tu energía esencial, tu núcleo vibratorio. Esta noche ese punto comienza a despertar, no se enciende de golpe, no se ilumina por completo, solo se vuelve un poco más presente, es lo justo para que tu energía interna lo reconozca y empiece a orientarse hacia él. Mientras respira, esa luz crece lentamente, muy lentamente, y con cada crecimiento, una parte de ti se relaja un poco más, como si una comprensión silenciosa se instalara dentro de ti. No está aquí para luchar, no está aquí para esforzarte, está aquí para recibir. Y en esa receptividad, el cambio ocurre de manera orgánica, casi inévitable. A medida que avanzamos en este primer capítulo, quiero que imagine que todo lo que hayas vivido hoy, todas las imágenes, emociones, conversaciones, tensiones, se aleja de ti unos centímetros más. No se van por completo, no desaparecen. Simplement se alejan lo suficiente para que tu energía pueda respirar, para que tu puedas respirar. El ruido mental empieza a disolverse, las imágenes se vuelven más borrosas, los pensamientos pierden estructura, todo se vuelve lento, amplio, suave, como si estuviera entrando en un océano tibio y profundo donde todo se mueve al ritmo de la marea. Este primer capítulo prepara tu energía para recibir, para abrirse, para suavizarse, para permitir que todo lo que no te pertenece empiece a desprenderse durante los próximos días. No necesitas hacer nada, no necesitas controlar nada. Lo único que debes hacer es continuar escuchando. Y si te duermas, mejor todavía. Tu inconscient tomará el mundo y él sabe exactamente qué hacer. Imagina que ahora desde la base de tu columna se activa una vibración leve como un murmullo, no un sonido, sino un pulso. Ese pulso sube lentamente hacia tu espalda, hacia tu cuello, hacia tu nuca. Es un pulso de apertura, un pulso que indica que tu campo energético está recibiendo las primeras señales del proceso. Y mientras esto ocurre, tu cuerpo físico se hunde más en el descanso. Siente que tu extremidad se vuelve pesada, que tu pecho respira sin esfuerzo, que tu pensamiento se vuelve tan suave que casi pasa en susurro lejano. Este es el primer celo del capítulo 1. La entrega al descanso, la entrega al proceso, la entrega a ti mismo. Antes de que te duermas, quiero que reciba una verdad simple, pero poderosa. Esta noche algo dentro de ti ha comenzado a moverse. Es pequeño, sí, es sutil, sí, pero es real. Y mañana en el capítulo 2, esa pequeña apertura se convertirá en limpieza, en liberación, en espacio renovado. Por ahora, solo deja caer, suelta, respira y permite que ese inicio te acompañe hacia el sueño más profundo de esta semana. Tu energía ya está preparada. El viaje ha comenzado. Capítulo 2. Limpieza sutil del cuerpo energético. Esta nos marca el verdadero comienzo del proceso. Si el capítulo anterior abrió tu energía y preparó tu campo para recibir, esta segunda nos inicia la primera gran transformación, la limpieza. Una limpieza silenciosa, suave, profunda, que ocurre mientras descansa, sin necesidad de esfuerzo, sin necesidad de tu atención consciente, sin necesidad de que haga nada más que escuchar y permitir.
Quiero que mientras te acomoda en tu postura de descanso, sienta como tu cuerpo reconoce esta intención. Tal vez note un suspiro involuntario, un aflojamiento natural a la mandíbula, un descenso ligero de los hombros. Son sonal pequeña, pero importante. Tu sistema comprende que esta noche va entrar en un estado diferente, un estado en el que comenzará a librarse de carga que le va acumulando desde hace mucho tiempo. Respira una vez profundamente, solo una, permitiendo que elle rentre como un invitado que trae claridad. Y al exhalar, imagina que suelta el polvo energético que quedó de tu día. Cada exhalación de esta noche actuará como un vehículo que transporta fuera de tu sistema tensión, emoción procesada, pensamiento repetitivo, microfracaso emocional que ni siquiera sabía que cargaba, no por los fuerza a salir, sino por tu energía ya está lista para librarlo. La preparación del capítulo anterior hizo posible. Ahora quiero que imagine algo muy simple. Imagina que tu cuerpo energético o ese campo invisible que te rodea y que alguna vez se siente como presión, cansancio, vibración, comienza a iluminarse no con una luz explosiva ni intensa, sino con una claridad tenue, como si estuviera observando un amanecer que apenas comienza. Y esa claridad se expande muy lentamente, como si despertara un ritmo propio que no puede ser apresurado. A medida que esa luz se expande, comienza a revelar el lugar donde tu energía ha quedado atrapada. No tiene que saber dónde. No tiene que verlo con precisión. Basta con imaginar que existe una zona donde la energía está densa, acumulada, quieta, como agua estancada. Tal vez esa densidad está en tu pecho y se manifiesta como presión o nudo emocional. Tal vez está en tu abdomen y la siente como inquietud. Tal vez está en tu mente en forma de pensamiento repetitivo o ruido interno que nunca se detiene. Esta noche esa densidad comenzará a soltarse muy lentamente al inicio, como si se desprendiera un fragmento pequeño que se disuelve en la luz que empieza a rodar. Es una liberación tan sutil que no necesita tu intervención. Solo necesita que esté aquí escuchando, respirando, entregándote al sueño. Quiero que ahora leve tu atención sin esfuerzo a tu respiración. Observa cómo él entra y sale con más calma que en noche anterior. Tal vez él lo siente más cálido, más profundo, más seguro. Esta respiración será tu aliada durante esta limpieza. Cada inhalación actuará como un imán que atrae claridad. Cada exhalación actuará como un río que se leva aquello que pesa. No tiene que dirigirla, no tiene que controlarla. Tu cuerpo hará el trabajo por ti. Mientras continúa respirando, imagina que desde lo alto, como una lluvia fina, casi imperceptible, se ha sobre una luz muy suave. No es fría ni caliente, es simplemente limpia. Y esa luz entra a tu campo energético en silencio, como una brisa que se cuela por una ventana abierta. Al tocar tu energía, comienza a mover lo que estaba móvil, a despegar lo que estaba adherido, a suavizar lo que estaba tenso. Esta lluvia luminosa no arrastra nada por la fuerza, lo transforma. Convierte densidad en ligereza, convierte tensión en apertura, convierte peso en espacio. Tal vez empiece a sentir un cosquillo leve en las piernas, en los brazos, en la espalda, no importa dónde aparezca. Es el signo de que la energía está comenzando a moverse, de que aquello que llevaba demasiado tiempo detenido empieza por fin a fluir. Esta sensación puede cambiar de lugar, intensificarse, desaparecer por momento, déjà que ocurra sin analizarla. Es tu cuerpo energético respondiendo, reorganizando-se, ajustando-se. Ahora quiero que imagine que dentro de tu abdomen, el centro de tu emoción no exposada, de tu tensión profunda, comienza a formarse un círculo de claridad. Ese círculo crece gradualmente, como si estuviera limpiando desde dentro hacia afuera. No lo ves, pero lo siente. Es un movimiento interno que no produce malestar. Produce alivio. Es un barrido energético que libera tensión acumulada que nunca tuvieron oportunidad de salir. Cada centímetro que es círculo recuerda déjà una sensación de liviandad detrás. A medida que ese movimiento se extiende hacia tu pecho, tu garganta, tu hombro, tu mente empieza a sentirse más espaciosa, como si hubiese más air dentro de tu cabeza, como si los pensamientos perdieran agudeza, perdieran rigidez, perdieran fuerza. Esta noche tu mente no necesita controlar nada. Puede retirarse, puede relajarse, puede permitir que la energía haga su trabajo sin intervención. La limpieza que ocurre esta noche no es emocional en el sentido habitual. No necesita revivir nada, no necesita recordar nada, no necesita comprender nada.
Esta limpieza es vibracional. Es como la limpieza de un instrumento, como quitar polvo de una superficie, como abrir un río que había quedado detenido por poco una piedra. No es drama, no es lucha, no es recuerdo doloroso, solo movimiento, solo liberación, solo espacio. Ahora imagina que una corriente suave empieza a recorrer tu columna de abajo hacia arriba. No es una corriente eléctrica, sino vibratoria, como un hilo de claridad que sube lentamente reconectando, despejando, débloqueando. Al pasar por cada vértebra déjà una sensation de alivio, una sensation de débloqueo silencioso, una sensation de orden interno. Tu columna es el eje principal de tu campo energético y esta noche recibe la primera limpieza profunda del proceso. Es como si estuviera alineando una antena interna que permitía sonal distorsionada. A partir de ahora, tu energía comenzará a recibir y emitir de forma más coherente. Lo irá notando con los días. Más claridad, más calma al despertar, menos ruido mental, menos reactividad, más presencia. A medida que esta corriente energética asciende y llega a la base de tu cráneo, sentirá una distensión muy leve, como si tu mente se diera una presión que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Y cuando la corriente sube hacia tu coronilla, ocurre algo importante. Tu campo energético superior se abre 1 milímetro más, permitiendo que la lluvia de claridad fluya hacia adentro sin resistencia. Mientras esto ocurre, tu cuerpo físico se hunde más en el descanso. Siente las manos más pesadas, los párpados más laxos, los músculos más blandos. Todo tu sistema está entrando en un estado profundo y receptivo, un estado donde la limpieza se vuelve más intensa, pero también más suave, más abarcadora, pero más silenciosa. Ahora imagina que todo tu cuerpo energético, desde los pies hasta la cabeza, está envuelto en una capa de luz que se mueve lentamente en espiral. Esta espiral gira en sentido suave, constante, limpiando cada capa a su paso. No arranca, no arrastra, solo reorganiza, solo filtra, solo aclara. Esta espiral es la herramienta principal de esta noche. Y mientras gira, tu energía responde con un suspiro profundo, como si soltara un peso antiguo que nunca supo cómo librar. Quiero que note algo. El silencio interno ha aumentado, no en el ambiente externo, sino en tu espacio mental. Es un silencio leno, un silencio vivo, un silencio que no asusta, sino que sostiene. Ese silencio es el medio perfecto para la limpieza. En él tu energía puede moverse con libertad. En él cualquier densidad puede disolver sin resistencia. A medida que te acercas al sueño, esta limpieza se volverá aún más profunda. Mientras duermes, la espiral continuará girando. La lluvia luminosa seguirá cayendo. La corriente vibracional seguirá ascendiendo. Tu energía seguirá soltando, suavizando, depurando, reordenando. Cuando despiertes mañana, tal vez notes señal sutil. Una respiración más amplia, una mente un poco más clara, un cuerpo más liviano, una emoción sin nombre, pero luminosa. Son señal de que esta limpieza ha comenzado y continuará a él lo largo del día, aunque no lo pienses, aunque no lo busques, aunque no lo recuerdes. Esta noche el proceso te acompaña. Esta noche tu energía se renueva. Esta noche la limpieza ha comenzado. Déjate caer ahora. Respira. Suelta. Permite que este capítulo te envuelva mientras te sumerges en el sueño más profundo. Tu energía está siendo limpiada. Tu vibración está siendo despejada. Tu campo está siendo liberado. Duerme. Esta parte ya no depende de ti. Capítulo 3. Desprogramación de bloqueos inconscientes. Esta noche entrará en un terreno más profundo. Las dos primeras noches prepararán el espacio interno, abrirán tu campo energético y comenzarán a limpiarlo de la densidad superficial acumulada por el estrés cotidiano. Pero esta tercera noche te leva a otra capa, aquella donde habitan los patrones silenciosos que operan sin que te des cuenta, ese microprograma emocional que condiciona tu reacción, tu percepción de ti mismo y la forma en que interpreta la vida. El objetivo de este capítulo no es borrar tu historia, ni cambiar quién eres, ni transformar tu esencia. Nada de eso. Lo que haremos esta noche es mucho más esencial. Desprogramar los bloqueos energéticos que se formaron como respuesta a experiencia pasada, creencia aprendida, repeticiones inconscientes y emoción no exposada. Esos bloqueos son como nudo en un tejido. No los notas al comienzo, pero con el tiempo tiran de ti, te frenan, te encojan, te limitan. Esta noche esos nudos comenzarán a soltarse, no por fuerza, no por esfuerzo,
sino por comprensión silenciosa, por expansión, por reordenamiento interno. Acomodad, respira una vez profundamente, exhala sin controlar nada. Tu cuerpo ya reconoce la intención del proceso. Sabe que cada capítulo te leva más profundo que el anterior. Sabe que no tiene que defenderse, que no tiene que tensarse, que no tiene que analizar. Esta noche tu sistema se abre como una flor que solo florece en la oscuridad, no para ser vista, sino para ser transformada desde dentro. Comenzaremos por un movimiento muy sutil. Quiero que imagines que tu mente se aleja un poco de ti, no desaparece, solo se aleja ligeramente, como si retrocederá un paso y te dejará un espacio interno amplio, silencioso, donde puedas sentir sin la interferencia de pensamiento inmediato. No se trata de dejar la mente en blanco. Se trata de dejar que se déplace hacia un segundo plano donde ya no dirige, ya no interrompe, ya no impone. Se sienta y observa y tu respiras. Con la mente ligeramente retirada, t'encontrarás frente à una capa énergética que quasi n'est qu'apercible. Et la capa dont vivent los patrones automáticos es un impulso inconscient que repitant elo que aprendiront a sano y sigan actuando como si todo fuera igual. Bloqueo que se forman para protegerte, pero que con el tiempo se vuelven cadena, barras invisibles, pero danza. No se sientan como dolor ni como emoción fuerte. Se sientan como cansancio sin razón, como falta de claridad, como tensión sutil en el pecho, como miedo a avanzar, como pensamiento repetido que recruzan una y otra vez. Esta noche esa capa se vuelve visible para tu energía. Tu conciencia no tiene que verla. Tu energía sí. Y eso basta. Ahora imagina algo simple. Imagina que tu campo energético, o ese espacio que te rodea, se divide suavemente en dos capas. La primera capa exterior es la que limpiamos el capítulo anterior. La segunda capa más profunda es la que abordaremos ahora. En esta capa interna se alojan los bloqueos inconscientes. Algunos son antiguos, otros fueron aprendidos, otros fueron heredados emocionalmente, otros se instalaron sin que tu te dieras cuenta, como respuesta automática que no tiene nada que ver con tu verdadera esencia. Respira suavemente y permite que la luz de esta noche, la luz específica de este capítulo, empiece a entrar a esa segunda capa, et una luz diferente a la de la limpieza. No sea como lluvia, no gira como espiral. Esta luz se comporta como una bruma cálida que se extiende lenta y silenciosamente ocupando cada espacio sin prisa. A medida que esta bruma penetra la segunda capa, empieza a revelar nudo, tensión, densidad, patrón. No hace falta que tú los identifiques, basta con permitir que la bruma los toque. Cuando la bruma toca un bloqueo, es se vuelve visible para tu energía. Y cuando algo se vuelve visible, se vuelve transformable. Es una ley natural. Tal vez sienta una ligera presión en la frente o una vibración en el abdomen o un calor en el pecho. Esta sensación aparece cuando los patrones inconscientes se reconocen. No son señal de alarma, son señal de apertura. Son zona donde tu energía está diciendo, aquí hay algo que estuvo detenido mucho tiempo y ahora puedo soltarlo. Quiero que imagine que cada bloqueo es como un pequeño fragmento opaco en un campo de luz. Algunos son más grandes, otros más pequeños, algunos están profundos, otros están cerca de la superficie. Esta noche no intentaremos disolverlo todo. No es necesario. Desprogramar no significa arrancar ni vaciar, significa aflojar la estructura interna que él lo sostiene. Quiero que imagine que la bruma cálida empieza a rodear cada fragmento, no para romperlo, sino para neutralizar su rigidez. La bruma suaviza, la bruma afloja, la bruma transforma desde dentro y cada fragmento opaco comienza a comportar de manera distinta. Se vuelve menos denso, menos duro, menos rígido. Su forma empieza a cambiar como si se derritiera muy lentamente. A medida que esta transformación ocurre, tu cuerpo puede responder con pequeños ajustes, respiración más profunda, movimiento involuntario, latido más calmado, sensación de vacío liviandad. Esto es natural, et tu energía reorganizándose. Ahora quiero que imagine que desde muy lejos, desde un lugar profundo dentro de ti que rara vez escucha, emerge un pulso. Un pulso suave, lento, firme, el pulso de tu energía esencial que está despertando para reescribir la forma en la que estos bloqueos operan. Es pulso avanza como una onda expandiendo desde el centro de tu pecho hacia afuera. Cuando esta onda toca los fragmentos opacos, algo muy importante ocurre. Pierden su programación, pierden su anclaje, pierden la lógica interna que los hacía repetirse.
Nos desaparecent en un instant, pero se desactivant. Se desprogramant como si dejaran de tener permiso para dirigir tu respuesta automática. Esta desprogramación no requiere que tu entiendas el origen del bloqueo. No necesita recordar nada. No necesita experimentar emociones intensas. Este proceso ocurre sin que reviva nada. Se trata de un reajuste energético, no emocional. Siente la calma que empieza a surgir. Siente como tu respiración se vuelve más lenta. Siente como tu pecho se abre un poco más. Siente como tu mente se vuelve más silenciosa. Este silencio no es vacío, es espacio. El espacio donde por primera vez en mucho tiempo no está condicionado por reacciones inconscientes. Ahora quiero que imagine que la bruma que rodea cada bloqueo empieza a transformarse en luz clara. Esa luz clara penetra los fragmentos y los convierte en pequeña partícula luminosa que se dispersan lentamente por tu campo energético. Esa partícula no son residuos, son energía liberada, energía que vuelve a ti, energía que estuvo atrapada en patrón antiguo y ahora regresa pulida, renovada, disponible. Tu energía se expande, tu energía respira, tu energía fluye, tu energía recuerda quién es sin esos bloqueo. A medida que te acercas al sueño profundo, la desprogramación se vuelve más intensa. Tu mente consciente no podrá seguirla y eso es perfecto, porque la desprogramación pertenece a la noche, pertenece al sueño, pertenece al inconsciente. Esta noche, mientras duermes, tu energía reescribirá ruta interna, soltará automatismo, liberará tensiones internas que sostenías sin notarla. Y cuando despiertes, tal vez no señal sutil, una ligereza nueva, un pensamiento distinto, una emoción suave, una ausencia de tensión quand estaba ahí sin que él lo supiera. Esta es la señal del capítulo 3, la señal de que tu energía ha comenzado a librarse de elo automático, de elo heredado, de elo aprendido. Duerme profundamente, duerme sin miedo. Duerme dejando que tu energía haga el trabajo por ti. Esta desprogramación no necesita esfuerzo, solo necesita descanso. Respira. Sueltad, deja caer en el sueño y permite que esta noche actúe capaz que jamais había tocado conscientemente. El proceso está en marcha y esta tercera noche marca un entier después. Duerme, tu inconscient continúa el trabajo. Capítulo 4. Renovación celular y vibracional. Esta noche distinta. Las primeras 3 noches abrirán puerta, limpiarán espacio, aflojarán estructura interna que llevaban demasiado tiempo sosteniendo por inercia. Esta noche, en cambio, inicia el proceso de reparación. Una reparación silenciosa, orgánica, precisa, que desciende hasta el lo más íntimo de tu energía, la vibración de cada célula, el pulso interno que sostiene tu cuerpo, la frecuencia esencial que marca tu estado general. Tu cuerpo es un universo completo. Cada célula es una pequeña conciencia que responde a tu emoción, a tu entorno, a tu historia, a tu pensamiento, pero también y sobre todo a tu energía. Esta noche ese universo interno comienza a reorganizarse, no porque algo esté mal, sino porque ha llegado el momento de optimizar, de limpiar lo que uno se ha soltado, de restaurar lo que ha estado sobrecargado, de encender parte de ti que llevaba tiempo dormida. Acomodad, respira una vez profundo, exhala sin esfuerzo. Cuando tu respiración se suaviza, algo dentro de ti se alinea, como si tu sistema reconociera que esta noche el trabajo se hará en capa más interna que antes. No en la mente, no en los patrones, no en las emociones, sino en la vibración misma de tu ser. Esta es la noche en la que tu energía se renueva desde adentro y él lo hará sin dolor, sin lucha, sin exigencia. Lo hará mientras duerme, mientras te entrega un descanso tan profundo que la conciencia se vuelve un susurro. Imagina ahora que en el centro de tu pecho se enciende un punto de luz minúsculo. No necesita visualizarlo con claridad, basta con intuirlo. Ese punto contiene la frecuencia de tu energía esencial, la parte de ti que no está condicionada, que no carga historia, que no está marcada por el cansancio o la tensión. Es tu tono vibracional original, limpio, natural. Esta noche vamos a expandirlo por todo tu cuerpo para que toque cada célula, cada tejido, cada espacio interno. Al inhalar, imagina que ese punto se ilumina un poco más. Al exhalar, imagina que su luz se expande 1 milímetro hacia afuera. No tiene que forzar nada. La expansión ocurre sola. Si tu se lo permite, esa luz comienza a recorrer tu pecho extendiendo hacia tu costilla, hacia tu pulmón, hacia tu columna. Es una luz cálida, pero no intensa. Una luz que no quema,
sino que repara. A medida que avanza, toca lugar donde tu energía estado adormecida, apagada, cansada. Esta luz no remueve emoción, revive estados, no borra memoria, restaura armonia, no empuja nada hacia fura, trae equilibrio hacia adentro. Siente ahora como esa luz desciende lentamente hacia tu abdomen. Ali es capa profunda donde se guardan sensación que nos siempre entiende, inquietud, miedo, tensión, anticipación, agotamiento emocional. Esta noche, cada célula de esa zona recibe una frecuencia nueva, una frecuencia que descomprime, una frecuencia que abre espacio, una frecuencia que recuerda cómo era vibrar sin carga, sin peso, sin rigidez. Tu abdomen comienza a sentirse más amplio, más ligero, más suelto. Y no porque tu hagas nada, sino porque la vibración cambia. No es imaginación, es ajuste et calibration. Es un proceso que no requiere esfuerzo consciente, solo entrega. Ahora quiero que imagine que esa luz se divide en millones de partículas diminutas. Cada partícula entra en una célula, no para cambiar su forma física, sino para recordar su pulso natural. Cada célula tiene una frecuencia, un ritmo, una coherencia interna. A veces esa frecuencia se altera por tensión emocional, cansancio, estrés acumulado, exceso de pensamiento. Esta noche esa frecuencia vuelve a su tono original. Imagina sin forzar, sin visualizar en exceso, que tu célula comienzan a respirar. Respiran claridad al inhalar, respiran descanso al exhalar y ese ritmo interno se contagia. Una célula se ajusta, luego otra, hasta que el proceso se convierta en una ola vibracional que recorre todo tu cuerpo. Siente como esa ola asciende por tu torso, llega a tu pecho, por tu cuello y se expande por tu rostro. Tal vez nota un hormigueo suave en la frente, una ligera presión detrás de los ojos, un calor sutil en la mandíbula. Son signo de que tu vibración superior se está reorganizando, de que tu montre recibirá mañana una claridad distinta, más liviana, más ordenada. Ahora esa ola desciende de tu pecho hacia tu pierna, recorre tu muslo, se desliza hacia tu rodilla, pasa por tu pantorrilla, llega a tu pie. Cada zona recibe un pulso distinto, como si la energía supiera exactamente que necesita cada parte de ti. Y él lo sabe. Tu energía tiene inteligencia, una inteligencia propia, silenciosa, antigua, que nunca se apaga y esta noche está plenamente activa. Ahora quiero que imagine que todo tu cuerpo está envuelto en un capullo luminoso, no brillante, no deslumbrante, solo suave. Ese capullo contiene la frecuencia de renovación, y mientras duerme esta noche, esa frecuencia seguirá actuando en cada célula, reorganizando, limpiando, expandiendo, ajustando. No se detendrá, no se dispersará, no se interrumpirá. La renovación celular ocurre en oleada. La primera ya comenzó. La segunda llegará mientras te duermes. La tercera actuará cuando esté profondamente dormido, en phase de sueño donde la conciencia no llega. Durant esa phase, tu energía desciende a nivel que el día no permite. Ali se repara en microfisura energética, ali se reprograma en ritmo interno, ali se estabiliza tu vibración más esencial. Imagina que tu cuerpo es un instrumento que hoy vuelve a afinarse. No de golpe, no con intervención brusca, sino con precisión, con paciencia, con exactitud vibratoria. Mientras más te entregas al sueño, más profundo entra la renovación. Mientras menos piensa, más fluye el impulso energético. Mientras más silencio interno siente, más espacio tiene tu célula para reorganizarse. Esta noche tu descanso no es descanso común, es descanso transformador, descanso que repara, descanso que renueva, descanso que despierta funciones internas que estaban dormidas. Cuando despierta mañana, quizá no que tu cuerpo se siente distinto, no más ligero, no más pesado, distinto, como si tu respiración caerá más fácilmente, como si tu pecho se abrirá un poco más, como si tu mente estuviera más clara sin razón aparente, como si tu cuerpo funcionara mejor, más alineado, más silencioso, más coherente. Esa sensación será la señal de la renovación vibracional y con ella tu energía entrará en un nuevo territorio para el capítulo 5. Ahora deja caer, respira, relaja profundamente. Siente como tu cuerpo se hunde en el descanso. Siente como tu energía se reorganiza. Siente como cada célula entra en silencio. Duerme. La renovación continúa mientras tu conciencia se apaga y tu energía seguirá trabajando por ti durante toda la noche. Capítulo 5. Calma profunda y estabilización.
Esta nos marca un punto crucial en tu proceso. Los primo capítulo moviront tu energia, limpiaront densidad, desprogramaron patrones ocultos y renovaron vibraciones internas. Todo eso movimiento, aunque suave, son transformación real en tu campo energético. Y cada transformación necesita un momento de estabilización, de asentamiento, de integración. Esta nos no venimos a empujar nada hacia adelante, no venimos a librar, no venimos a despertar. Esta nos venimos a asentar, a consolidar, a estabilizar la nueva frecuencia que está naciendo dentro de ti. Tu no puedes ver esta transformación de esta fura porque no ocurre en lo visible, ocurre en silencio. Ocurre en capa que no se tocan con la mano ni se observan con los ojos, pero tu sistema sabe lo que está ocurriendo. Y esta noche, mientras te acomodas en tu postura de descanso, ese sistema se prepara para entrar en un estado de calma profunda que no se parece a un simple descanso, sino a una estabilización vibracional. Respira suavemente, no cambie nada. Solo observa el entrar y salir sin querer modificarlo. Siente como tu cuerpo responde a esta instrucción mínima. Un músculo se afloja, el peso del pecho desciende, las piernas se acomodan sin esfuerzo, la mente se hace ligeramente menos ruidosa. Este es el primer signo de estabilización. Cuando el cuerpo deja de defenderse, deja de anticipar, deja de tensionarse, esta noche tu cuerpo quiere colaborar contigo, quiere ayudar a descansar más profundamente de lo que LOH es hecho en los últimos meses o años. Imagina ahora que hay una superficie suave debajo de ti. No importa lo que real maya. Imagina que esa superficie te sostiene de una forma distinta, como si no solo cargara tu peso físico, sino también el peso energético que traes contigo, el peso de tu día, el peso de tu pensamiento, el peso de tu emoción. Esta superficie te sostiene completamente y mientras el OAS te sustenta con suavidad, sin prisa, sin apuro, sin exigencia. Tu respiración comienza a cambiar aquí sin que él lo decida. Se vuelve más profunda, más lenta, más amplia. Este cambio es importante. El ritmo respiratorio es el puente más directo entre tu mente y tu campo energético. Cuando se vuelve lento, tu energía entra en una fase de asentamiento natural. No importa lo que haya pasado hoy, no importa lo que haya sentido, no importa lo que haya pensado, todo eso se queda atrás ahora, como si él lo colocara a varios metros de distancia, donde ya no tiene peso ni protagonismo. Esta noche la intención es simple. Estabilizar, instalar una calma que no desaparezca al amanecer, una calma que no dependa de lo externo, una calma que no necesite explicación, una calma que actúe como raíz, como fundamento, como base. Ahora quiero que imagine que desde arriba, muy arriba, como si viniera desde un cielo silencioso, desciende una presencia suave. No es luz, no es sonido, no es imagen, es más como una temperatura, una sensación, una cualidad. Se parece al momento en el que entra un ambiente cálido después de haber estado frío al momento en el que alguien te cubre con una monta sin que tenga que pedirlo. Esa presencia se posa sobre tu campo energético sin tocar físicamente, pero él lo siente, él lo percibe, él lo reconoce. Esa presencia trae consigo estabilidad. Un tipo de estabilidad que no proviene de pensamiento ni de ideas, proviene de vibración, de ritmo, de profundidad. A medida que esa presencia se posa sobre ti, notará que tu respiración desciende un poco más, que tu pecho se siente más amplio, que tu hombro está menos rígido, que tu frente suelta una presión que llevaba tiempo guardando. Este es el efecto natural de la estabilización energética. Tu cuerpo entra en un estado de apertura suave, como si se expandiera hacia un descanso profundo que estaba postergando. Ahora quiero que imagine que esa presencia se convierta en una capa muy fina que recubre tu campo energético, desde arriba hasta abajo. Esta capa no aprieta, no controla, no encierra, contiene, solo contiene, como si te envolviera en una especie de atmósfera privada donde nada externo puede interferir en tu descanso. Con esta capa protectora, tu energía deja de dispersarse, deja de filtrarse hacia pensamiento, deja de moverse en dirección confusa, aunque entra un centro y en ese centro se aquieta. Imagina ahora que esa capa comienza a emitir un pulso muy lento, un pulso tan suave que casi no lo siente, pero él lo percibe. Es como el ritmo del mar cuando está completamente calmo, como el balanceo de una respiración profunda y constante. Ese pulso se sincroniza con tu energía. Con cada pulso, tu vibración se ordena. Con cada pulso, tu mente se deshace de ruido sobrante. Con cada pulso, tu cuerpo afloja microtensión. Una sensación de serenidad empieza a instalarse dentro de ti.
Una serenidad que no proviene del pensamiento, proviene de la frecuencia. Ahora quiero que bajes tu attention hacia tu pecho. Noel o force. Simplement recógela como si tomara tu conciencia con las manos y la levara suavemente hacia el centro de tu pecho. Al imagina una cavidad interna, un espacio silencioso, profundo, cálido. Esa cavidad de tu centro emocional primario y esta noche ese espacio necesita ser estabilizado. Imagina que dentro de esa cavidad hay un pequeño remolino, no un remolino caótico, sino uno que ha estado girando por demasiado tiempo. Tal vez por meses, tal vez por años, tal vez desde tanto que ya lo había olvidado. Esta noche ese movimiento interno comienza a detenerse muy lentamente, como una rueda que gira menos y menos hasta que encuentra quietud. Cuando ese remolino se detiene, aparece un silencio nuevo, un silencio que no conocía, un silencio que no viene de la ausencia de pensamiento, sino de la ausencia de tensión emocional interna. Ese silencio es la base de la calma profunda. Permite ahora que ese silencio se expanda desde tu pecho hacia tu costilla, luego hacia tu abdomen, luego hacia tu espalda. Se expande bajando por tu pierna, subiendo por tu cuello, rodeando tu cabeza, hasta que todo tu cuerpo está inmerso en esta quietud suave, cálida, acogedora. A medida que te adentras más en esta calma, tu energía se estabiliza por completo. Es como si todos los movimientos previos, limpieza, desprogramación, renovación, entraran ahora en equilibrio. Como si todo lo que cambió necesitara asentarse en su lugar definitivo. Tu respiración se vuelve más pesada, más lenta, más profunda. Tu cuerpo se hunde, tu mente se difumina, tu energía se vuelve al lago quieto. Esta quietud es poderosa. Protege lo que ya haya transformado. Prepara lo que viene, será lo que haya logrado. Esta noche, mientras duerma, tu sistema entrará en un estado de descanso curativo, un descanso que no es solo físico, es vibracional, emocional, energético. Y mañana al despertar sentirá algo distinto. Una calma que no había sentido en mucho tiempo. Una calma que te sigue tenga cosa por hacer. Una calma que sostiene. Una calma que acompaña. Porque esta noche, por primera vez en mucho tiempo, está completamente estabilizado. Deja caer. Respira. Entregate al sueño. Tu energía continúa el trabajo. Capítulo 6. Reorientación del propósito interior. Esta noche entra en un territorio completamente distinto. Si las noches anteriores limpiaron, renovaron y estabilizaron tu energía, esta sexta noche abre una puerta más profunda, la de tu dirección interna. No la dirección que decide desde la mente, ni la que surge de deseo momentáneo, ni la que se construye desde expectativa externa. Esta noche vamos al lugar donde vive tu propósito más silencioso, o es ce que existe antes que piense en él, antes que él au nombre, en tant que de que él lo identifie conscientemente. Este capítulo no busca que recueillir nada, no quiere que analyse nada, no pretende que defina tu propósito con palabra humana. Lo que va a ocurrir esta noche es una reorientación vibracional, un ajuste sutil pero profundo que alineará tu energía con su rumbo natural, un rumbo que quizá le va a nos sintiendo como un susurro, como una sensación de algo falta, como una inquietud libre pero persistente. Esa sensación es relacional. Tu energía pedía orientación. Una orientación que no se consigue con voluntad mental. Solo ocurre cuando tu campo energético está lo suficientemente claro como para escuchar su propio ritmo. Y esta noche, por primera vez en mucho tiempo, está preparado para escucharlo. Acomodate lentamente. Respira una vez profundo. Exhala con suavidad. Siente como tu cuerpo responde inmediato. Cada parte que se relaja abre una puerta. Cada exhalación despeja un pasillo. Cada pequeño movimiento te prepara para entrar en una sala interna que nunca visita en la vida cotidiana. Imagina ahora que está frente a un espacio inmenso dentro de ti, no un espacio físico, un espacio vibracional, un espacio que parece extenderse más allá de tu límite, como si fuera más grande que tu cuerpo, más grande que tu habitación, más grande que tu mente. Un espacio silencioso, amplio, cálido. Este es tu espacio de orientación interior. La mayoría de las personas viven desconectadas de esta sala interna. La vida diaria, el ruido, los pensamientos repetidos, los miedos, las responsabilidades, el desgaste emocional, todo eso atapando la zona natural de orientación. Pero ahora tu energía está más limpia, más suave, más estable y por eso puede entrar.
Imagina que da un passo hacia este espacio y al hacerlo la luz cambia. No es una luz brillante, es una luz espesa, profunda, quasi líquida. Una luz que no illumina para ver, sino para sentir. En este lugar no te guía con los ojos, te guía con tu vibración, te guía con tu energía más íntima, te guía con aquello que siempre has sabido el camino. Permite que tu respiration se vuelva muy lenta ahora, tan lenta que parezca que el tiempo se alarga alrededor de ti. Cuanto más lenta es la respiración, más se abre la señal interna. Cuanto más suave el movimiento, más se activa el pulso del propósito. Ahora quiero que imagines sin esfuerzo que en el centro de ese espacio interno aparece una especie de brújula. No es una brújula física, es una brújula energética, una brújula que no apunta al norte, ni al este, ni a coordenada externa. Esta brújula apunta hacia tu dirección anterior, hacia el siguiente paso vibracional que tu vida necesita. Esta brújula representa tu auténtico rumbo, la dirección a la que tu energía se expande, la dirección que tu cuerpo reconoce por intuición, la dirección que te genera alivio cuando la contempla, aunque no pueda explicarla con palabras. La dirección que tu vida lleva tiempo intentando mostrar, pero que ahora por fin puede percibir sin ruido. Imagina que esta brújula comienza a emitir un brillo lento, como un pulso. Cada pulso ilumina una zona de tu campo energético. Primero el pecho, luego la garganta, luego el abdomen, luego la mente, luego la espalda. El pulso no ilumina para mostrar, sino para activar. Con cada pulso, una parte de ti se alinea con la dirección interna. Con cada pulso, un bloqueo antiguo deja de influir. Con cada pulso, la energía que estaba dispersa se concentra en un punto. Ese punto está en tu plexo solar, justo encima del abdomen. Allí es donde se encuentra la sensación de dirección en tu cuerpo. Allí vive tu intuición más honesta. Allí está tu brújula energética encarnada. Ahora siente como la luz de esa brújula se filtra hacia tu plexo solar. Es una sensación cálida, profunda, estable, una sensación que comienza como un peu que no centro de calor, pero que pronto se vuelve en ancla, un punto fijo, un eje interno, un centro vibracional que te da sin palabra. Aquí comienza tu dirección. Aquí está tu rumbo. Aquí está el lo que te corresponde. No tienes que buscarlo, no tienes que entenderlo, no tienes que nombrarlo. Esta noche el propósito no se piensa, se siente, se reconoce, se orienta internamente. Imagina ahora que el centro de luz empieza a expandirse lentamente. Se expande hacia tu estómago, luego hacia tu pecho, luego hacia tu garganta, luego hacia tu corazón energético y con cada expansión siente algo parecido a claridad, pero no claridad mental, sino claridad vibratoria, como si tu energía dijera, sí, esto es lo que estaba esperando, esto es lo que necesitaba, este es el camino que puedo sostener. Esta claridad vibratoria no trae imagen, no trae instrucción, no trae lista de tareas ni meta concreta, trae dirección. Y la dirección es más importante que el destino. La dirección es el pulso, la fuerza interna, el movimiento natural. Imagina ahora que alrededor de ti el espacio comienza a girar muy lentamente. No tú, el espacio, como si tu energía estuviera reorientando su eje, ajustando, realineando. Este giro es sutil, casi imperceptible, pero real. Es un ajuste profundo. Un ajuste que solo ocurre cuando la energía tiene autorización para cambiar su rumbo original. Y tu has dado esa autorización. La diste al escuchar, la diste al limpiar, la diste al renovar, la diste al descansar. Ahora ese eje interno se alinea como una aguja que al fin encuentra el punto exacto hacia el que debe apuntar, no hacia afuera, hacia adentro, siempre hacia adentro. Tu propósito no está en el exterior, no está en el lo que otro espera, no está en la comparación. No está en la obligación, está en tu vibración más íntima y esta noche te está alineando con ella. Respira una última vez profundamente, exhala lentamente y siente como todo tu sistema baja a nivel más hacia el descanso, hacia el sueño profundo, hacia el lugar donde la orientación interna se cela, se fija, se integra. Esta noche, mientras duermes, tu energía continuará el giro, continuará el alineamiento, continuará la recalibración de tu propósito interior de forma suave, de forma precisa, de forma inévitable. Y mañana, al despertar, no tendrá respuesta mental. Tendrá algo más poderoso, una sensación interna de rumbo, una claridad sin palabra, una dirección que no necesitará pensar por tu energía y la reconocerá.
Duerme aura, déjà caer, entrega tu peso, entrega tu mente, entrega tu energia. Esta nos tu proposito se reorienta y tu no tien que hace absolutamente nada para que ocurra. Capítulo 7. Libération émotionnelle ancestrale. Cuando hablamos de transformation personnelle, resulta fácil enfocarnos únicamente en ello que vivimos en el presente. Nuestra emoción actual, nuestra circunstancia inmediata y las decisiones que tomamos día a día. Sin embargo, existe una dimensión menos visible que influye de manera profunda en cómo pensamos, sentimos y reaccionamos frente a la vida. La carga emocional heredada de nuestro linaje. A diferenciar de los capítulos anteriores que trabajaban directamente sobre tu patrón, tu bloqueo y tu energía individual, este capítulo aborda una capa más silenciosa y sutil, la memoria emocional ancestral. Esta memoria no se hereda como un recuerdo concreto ni como una historia explícita, sino como un trasfondo vibracional que influye en tu comportamiento sin que seas consciente de ello. Para comprenderlo, primero es necesario reconocer algo esencial. No nacemos en vacío. Nacemos dentro de una aldea humana que ha resistido guerra, pérdida, silencio, sacrificio, dificultad y también momento de fortaleza, resiliencia y amor. Cada generación afronta desafíos que en muchos casos no consigue procesar por completo. Esa emoción pendiente no desaparecen. Simplement se transmiten en forma de patrón sutil que se integran en la energía familiar. De esta transmisión surge lo que hoy conocemos como carga emocional heredada. No se trata de genética emocional en el sentido tradicional, sino de un traspaso silencioso que se filtra a través de actitud, silencio, miedo, creencia limitante y disposición interna hacia la vida. En este capítulo apprendrá a identificar y comprender esta influencia ancestral con el fin de librar de aquello que no te pertenece y que sin embargo condiciona tu presente. Herencia invisible. ¿Cómo opera la memoria emocional de un linaje? Cada familia, sin importar su origen o estructura, arrastra historia no contada, emoción que nunca se expresaron abiertamente, decisión tomada bajo presión, adaptación forzada, pérdida significativa o sufrimiento que no tuvieron espacio para ser elaborado. Cuando una emoción intensa no se expresa ni se integra, se convierte en un residuo energético que puede mantenerse activo en el sistema familiar durante generación. Este residuo encuentra camino inesperado para transmitirse. A veces se convierte en una tendencia al miedo sin causa aparente, un bloqueo recurrente, una sensación de carga injustificada o incluso una sensibilidad emocional que no encaja con la historia personal de quien la experimenta. La ciencia moderna comienza a explorar la noción de que ciertos traumas se registran a nivel biológico, pero más allá de lo físico, existe una capa vibracional donde esta memoria se vuelve aún más clara. Es allí donde este capítulo coloca su atención. No todas tus emociones nacieron contigo. Una de las ideas más transformadoras de este capítulo es la siguiente, es parte de tu mundo emocional que no se originaron en tu experiencia, sino en las experiencias de quienes estuvieron antes. Puedes sentir una tristeza que no tiene explicación lógica, un miedo que parece surgir de la nada, una sensación de responsabilidad excesiva, un impulso de autosacrificio que no proviene de tu historia, una forma de evitar el conflicto que aprendiste sin saber cómo, un sentimiento de carencia que no coincide con tu vida actual o un agotamiento emocional que no corresponde a tu circunstancia. Esta sensación puede ser eco de cargas antiguas, fragmento emocional heredado. Comprender esto no implica señalar culpable ni buscar responsable. Implica reconocer que cierta parte de tu vida emocional es prestada, transferida, heredada y que por lo tanto también puede ser devuelta y liberada. El papel que juega dentro de la cadena ancestral. Cada linaje en algún punto produce una persona con suficiente conciencia, sensibilidad y claridad interna para transformar aquello que los anteriores no pudieron. Esa persona actúa como un punto de inflexión dentro de la nea emocional familiar, no por sí mayor o más capaz, sino porque aparece en un momento histórico donde existe más conciencia, más recursos y más espacio para trabajar interiormente. Si está escuchando ese audiolibro, no es casualidad. Tiene la estructura interna para convertirte en ese punto de liberación. Esa es la enseñanza central de este capítulo. No está aquí para cargar el peso emocional de generación anterior. Está aquí para cerrar ciclos que otros no pudieron cerrar. La liberación ancestral no consiste en romper con tu familia, consiste en romper con la continuidad silenciosa de el no resuelto. ¿Cómo se libera la carga emocional heredada? La liberación ancestral no ocurre a través de confrontación, ni de recuerdo concreto, ni de reconstrucción histórica precisa. Sucede a través d'un proceso interno que combina
Reconocimiento. Aceptar que existam emoções dentro de ti que não se originam de vivência. Différenciation. Aprender a distinguer elo que tu de elo que no elo é. Desidentification. Deixar de assumir como próprio uma pessoa que não te corresponde. Liberação vibracional. Permitir que esa carga se disuelvan dentro de tu campo energético donde quedarão adherida. La clave es entender que esta memoria emocional no buscam ser traspasada a ti, solo buscam un ponto donde finalmente puedan soltar-se. Tu no eres el final de la cadena, eres el ponto de liberación. ¿Qué ocurre cuando esta carga se libera? Cuando las memorias emocionales de tu linaje comienzan a disolverse, aparecen sensaciones internas nuevas, inesperadas, que a menudo sorprenden por no saber que algo en ti estaba tan condicionado. Un alivio profundo sin causa aparente, una capacidad mayor para tomar decisiones sin miedo, una sensación de ligereza emocional, una mayor claridad respecto a tu prioridad, la desaparición de tensiones internas que on consideraba normal, un sentido renovado de autonomía emocional, la impresión de haber dejado atrás un peso muy antiguo. Esta liberación no borra el pasado familiar, el lo honra, el lo dignifica, el lo resuelve y el lo reordena, porque librar el lo heredado no significa rechazarlo, significa completarlo. El legado que construye a partir de aquí. Cuando una persona libera la carga emocional heredada, algo importante sucede en su línea ancestral. El pasado gana descanso, el presente gana claridad, el futuro gana libertad. No solo transforma tu vida emocional, transforma la vibración emocional del linaje que te precede y del que vendrá después de ti. En este capítulo, la enseñanza esencial es esta. Librar la memoria emocional ancestral no te desconecta de tu origen, te reconecta con el desde un lugar más sano, más limpio y más auténtico. Esta es la misión silenciosa que tu energía ha aceptado. Y desde este punto en adelante, tu campo emocional ya no es arrastrado por historia antigua, sino conducido por tu propio desarrollo. Capítulo 8. Refuerzo profundo del autovalor. En algún punto de la vida todo aprendemos algo esencial sobre nosotros mismos, aunque poco lo reconocen conscientemente. La medida que usamos para valorar quién somos nunca nace en nuestro interior, sino el refugio que recibimos del mundo que nos rodea. Desde edad muy temprana absorbemos mirada, silencio, expectativa y juicio que lentamente se convierten en la base sobre la que construimos nuestra autoestima. No nacemos sintiéndonos suficientes o insuficientes. Esa percepción se forma a lo largo del tiempo y en la mayoría de los casos se construye sobre cimiento que no elegimos. A lo largo de los años esa base inicial se vuelve el filtro a través del cual interpretamos todo lo que hacemos. Alguna persona crece creyendo que su valor depende de cuánto producen o de lo que logran demostrar. Otra creen que solo serán dignas de amor si cumplen determinada expectativa. Y otra, sin tener ninguna experiencia dolorosa concreta, desarrollan una sensación persistente de insuficiencia o de carencia interior que las acompaña silenciosamente. El autovalor, cuando se observa con atención, no es una emoción, ni una idea, ni un pensamiento momentáneo. Es una estructura interna, un eje profundo que sostiene tu relación contigo mismo. Si ese eje es firme, puede avanzar la vida con claridad, tomar decisiones sin miedo, establecer límites sin culpa, aspirar sin vergüenza y enfrentar desafíos sin sentir peu que no. Pero si ese eje está debilitado, todo se vuelve una lucha interna constante. Duda que no se calan, inseguridad que se disfrazan de prudencia, deseo que pasan fuera de tu alcance, oportunidad que se dejan ir por temor a no estar a la altura. Para comprender el verdadero autovalor, hay que empezar por desmontar una creencia que se ha transmitido de generación en generación, la idea de que vale por lo que haces, por lo que logra, por lo que aporta o por lo que otros reconocen en ti. Esa creencia es una distorsión. El valor propio no nace de la aprobación externa, ni de la productividad, ni del rendimiento. El valor existente de cualquier logro. Es algo inherente, no negociable, no condicionado. Sin embargo, aunque este concepto suene claro, en la práctica corporal y emocional es más complejo. Muchas personas, quizá tú entre ellas, crecieron en un entorno donde el reconocimiento era escaso, donde el cariño estaba condicionado a comportamiento específico, donde el error era castigado con severidad o donde simplemente la vida no ofrecía un espacio adecuado para desarrollarse con seguridad. En ese caso, el autovalor deja de ser algo natural y pasa a convertirse en una construcción frágil, una estructura que se sostiene como puede con los recursos disponibles.
È importante entender que nadie se responsabiliza conscientement de erosionar su proprio valor. Lo que succede è más sutil. Absorbe el modo en que otros te tratarão y comienza a tratarte igual. Apprendre que parte de ti furon aceptada y qual furon criticada. Y sin dar conta construir tu identidade interna com esa pieza incompleta. Incluso puede adoptar una visión reducida de ti mismo simplement porque nunca te enseñaron a mirar con la amplitud que mereces. Le gado a este punto, sur la progota, ¿cómo se recupera el verdadero autovalor? Y la respuesta no está en repetición positiva, ni en autoexigencia para ser mejor, ni en accumulación de logros. La reconstrucción del autovalor empieza cuando comprende que no naciste roto, que no está aquí para demostrar nada, que no necesitas justificar tu existencia ni competir con versión ideal de ti mismo. El autovalor se refuerza cuando deja de medir tu vida con parámetro heredado, impuesto o aprendido en momento vulnerable. El valor real sur cuando reconoces que es más amplio que tu error, más profundo que tu herida y más capaz de ello que tu diálogo interno te ha permitido creer. Comienza cuando asume que nada de ello que vivís invalida ello que puede llegar a ser. Cuando entiende que la disciplina emocional no consiste en corregir constantemente, sino en escuchar de forma honesta. También sur cuando deja de perseguir el ideal de ser aceptado por todo porque descubre que la autenticidad pesa más que la aprobación. Cuando te permite reconocer tu necesidad sin tratarla como exigencia. Cuando deja de pedir permiso emocional para existir. Cuando comprende que tus límites no son muros, sino expresión natural de tu dignidad. El autovalor empieza a fortalecerse cuando te ves con la misma humanidad con la que comprendería a alguien que ama, no con indulgencia ciega, sino con un reconocimiento sincero de tu historia, de tu esfuerzo y de tu crecimiento. A medida que avanza en este proceso de observación interna, algo muy importante cambia. La forma en la que interpreta tu vida deja de estar basada en la comparación con otro y empieza a basarse en tu propia evolución. Una persona con autovalor sólido no se siente superior a nadie porque no necesita construir su identidad desde arriba. Tampoco se siente inferior porque reconoce que cada ser humano tiene una combinación única de experiencia, don, herida y aprendizaje. El valor propio no te coloca mejor ni peor, te coloca en tu lugar, en tu centro, y desde ese centro todo se vuelve más claro. No es casualidad que este capítulo aparezca después de los anteriores. Para que un ser humano pueda reconstruir su autovalor, necesita limpiar carga, estabilizar su campo interno, comprender su historia emocional y soltar influencia heredada. Solo cuando esa base está más despejada, la persona puede comenzar a reconocer su propio valor con honestidad, sin confundirlo con expectativa externa. De aquí en adelante, cada decisión que tome, incluso las pequeñas, estará influida por la recuperación de este eje interno, un eje que te ayudará a elegir relación más sana, meta más coherente, límite más claro y camino que se alinean con ello que es, no con ello que creía que debía ser. En este capítulo, la enseñanza fundamental es esta, nunca fue verdad que valía menos. Solo te enseñaron a ver un poco que no. Ahora está comenzando a ver en tu escala real. Capítulo 9. Reprogramación de hábito energético. A lo largo de la vida aprendemos a reconocer ciertos hábitos visibles, los comportamientos diarios, las rutinas que repetimos, las acciones que realizamos sin pensarlo demasiado. Pero hay otro tipo de hábitos que suelen pasar desapercibidos y, sin embargo, son los que más influyen en nuestro bienestar. Los hábitos energéticos son patrón interno que definen cómo distribuimos nuestra energía, donde la invertimos, que consumimos emocionalmente, que evitamos, que intensificamos y que bloqueamos. Un hábito energético no es una acción consciente, sino una tendencia vibracional. Es aquello que el cuerpo, la mente y el campo emocional hacen automáticamente cuando no están siendo observados. Por eso son tan poderosos, porque compran sin permiso, sin consulta, sin supervisión. Algunos de ellos sostienen tu crecimiento, otros limitan tu avance sin que ellos noten y otros simplemente se vuelven obsoletos, pero continúan activos porque nunca fueron revisados. Este capítulo te guía a comprender cómo se forman, cómo se mantienen y cómo pueden reprogramarse para que tu energía trabaje a tu favor en lugar de arrastrarte hacia estados que ya no te representan. ¿Cómo nacen los hábitos energéticos? Desde edad temprana respondemos a nuestro entorno con un conjunto limitado de herramientas internas. No tenemos experiencia, pero tenemos sensibilidad. No tenemos estrategia, pero tenemos intuición básica de supervivencia. En eso primero no empezamos a absorber información emocional sin procesarla directamente.
Observamos como se comportam los demás. Interpretamos situação que não entendemos por completo e generamos resposta que par son funcional en esse momento. Esa resposta se repitant et al repetir se convertant en patrón et al persistir en el tiempo se transformant en hábito energético. Algunos ejemplos sutiles. Una persona que creció en un ambiente tenso puede haber desarrollado el hábito interno de anticipar peligro cuando no existe. Otra que aprendió a ser complaciente puede tener el hábito energético de gastar su energía en complacer antes que en escucharse. Otra que recibe un mensaje contradictorio sobre el afecto puede mantener un hábito vibracional de retraerse emocionalmente incluso cuando desconexión. Ninguno de estos hábitos surge por elección consciente. Surgent por fueron en algún momento respuesta útil. Pero es lo que es útil para sobrevivir no siempre útil para vivir. La inercia energética. Porque optimo es lo que nos desgasta. Uno de los aspectos más interesantes del comportamiento humano es que tendemos a repetir aquello que conocemos, incluso cuando nos hace daño. No repetimos porque nos gusta, repetimos porque nuestro sistema energético se siente más seguro haciendo lo familiar que explorando lo desconocido. El hábito energético tiene una característica central. Prefiere la comodidad de lo conocido a la posibilidad del cambio. Por eso, una persona puede sentir que quiere mejorar, pero experimentar resistencia interna sin saber de dónde viene. No se trata de falta de voluntad. Se trata de que su sistema vibracional está acostumbrado a operar en un patrón antiguo y cambiarlo requiere algo más profundo que fuerza mental. Requiere conciencia, paciencia y un proceso de reprogramación que actúe desde adentro. Identificar un hábito energético, el langage silencioso de tu propio campo. Los hábitos energéticos no se revelan a través de palabras, sino a través de sensations repetitivas. La sensación de cansancio que aparece sin razón aparente, la tendencia a decirse cuando algo dentro de ti quería decir no. El impulso a tensar el cuerpo frente a situaciones que no representan amenaza real. La necesidad de rendir más de lo que tu energía permite. El patrón de retraer cuando algo te importa. La búsqueda automática de aprobación. El bloqueo emocional que aparece en momentos de vulnerabilidad. Esta reacción no son decisión. Son hábito energético actuando. Comprender esto es librador porque te permite ver con claridad que no está falando. Está respondiendo desde un patrón que se volvió automático. ¿Cómo se reprograma un hábito energético? La reprogramación no se logra por imposición. La energía no responde a forcejeo interno. Tampoco se logra por negación. Ignorar un hábito no lo transforma. Solo lo empuja más profundo. El verdadero proceso ocurre cuando logra dos cosas fundamentales. Reconocer el patrón sin juzgarlo y mostrar a tu energía una alternativa que pueda sostenerse en el tiempo. La energía es moldeable, pero necesita coherencia para mantenerse en un nuevo estado. Cuando empieza a actuar en dirección diferente, aunque un poco no gesto interno, tu campo energético lo registra. La intención sostenida se convierte en vibración. La vibración sostenida se convierte en un estado. El estado repetido se convierte en un hábito nuevo. Y ese hábito nuevo genera una realidad distinta. El cambio no ocurre de golpe, ocurre por acumulación, por consistencia, por repetición consciente, que con el tiempo se vuelve parte de tu naturaleza. Lo que cambia cuando reprograma tu hábito energético. Cuando tu hábito interno empieza a alinearse con una versión más auténtica de ti mismo, aparece una transformación que no necesita explicación intelectual. La vida comienza a fluir con menos fricción. Las decisiones dejan de sentirse pesadas. El cuerpo responde con más flexibilidad. La mente se vuelve menos crítica. El descanso se vuelve más profundo. La intuición se vuelve más confiable. La creatividad se activa sin esfuerzo. Las relaciones empiezan a sentirse menos tensas y más espontáneas. El futuro deja de parecer una amenaza y empieza a percibirse como posibilidad. Un hábito energético reprogramado no solo modifica tu estado interno, modifica tu percepción del mundo. La realidad se vuelve más generosa cuando tu también lo eres contigo. La vida deja de sentirse como lucha cuando tu energía deja de luchar contra sí misma. El punto de inflexión. Todo proceso de crecimiento tiene un momento silencioso en el que algo cambia sin avisar. No es un gran evento, no es una epifanía. Solo un instant donde te descubres respondiendo de manera distinta a una situación que antes dronaba. Ese es el signo claro de reprogramación.
Quando ya non necessita luchar contra tu antigo habito por simplement dejo de certuio. Tu energia habrá aprendido un nuevo camino. Y quando eso ocurre, no he vuelta atrás. Lo adquirido no se pierde, lo entendido se integra. Lo que vibro auténtico se queda. A partir de este capítulo, tu relation con tu energia cambiará de forma estructurale. Ya no sera prisionero de antigas repeticiones internas. Te convertirá en el autor conscient de tu patrón vibracional. Capítulo 10. La sanación profunda del corazón emocional. Es una interna que uno aprende a proteger sin siquiera saber que él lo está haciendo, no porque exista un mandato explícito, sino porque la experiencia en algún momento enseñó que sentir podía doler. El corazón emocional es ese centro invisible donde se guardan las percepciones más íntimas y uno de los territorios más complejos del ser humano. No es un espacio físico, pero influye en el cuerpo. No es un concepto abstracto, pero determina decisión. No es una memoria exacta, pero contiene la huella de todo lo significativo. La mayoría de las personas le van a ese espacio una historia fragmentada, parte que recuerda, parte que niega, parte que reinterpreta, y esa capa se superpone como estrato d'un terreno que se ha ido formando a lo largo de los años. Comprender la sanación del corazón emocional implica adentrarse en esa geología interna, donde nada es estático y donde cada fragmento conserva un significado que a veces se desconoce. En cierto sentido, el corazón emocional funciona como un archivo vivo. No guarda únicamente emoción explícita, guarda interpretación. Lo que creemos que sentimos, es lo que asumimos que significó algo, es lo que pensamos que no debería doler y paradójicamente es lo que no logramos olvidar aunque haya pasado mucho tiempo. Ese archivo no es lineal ni ordenado. Está compuesto de capas que se activan en un momento inesperado. Un recuerdo que vuelve sin motivo aparente, una nostalgia que emerge sin explicación, una sensibilidad que se intensifica en situación menor. La sanación profunda no consiste en eliminar esta capa, ni en borrar el pasado, ni en convertirse en alguien imperturbable. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de mirar esta capa como fala y empezamos a verla como rastro que piden interpretación. No son heridas que buscan desaparecer, sino mensajes que buscan ser comprendidos. Cada dolor emocional no resuelto, déjà unilateral, no necesariamente una herida activa, sino una tensión silenciosa que influye en cómo uno se relaciona con los demás. A veces se manifiesta como dificultad para confiar, otra como un temor anticipado a perder algo que ni siquiera se ha obtenido. En ocasión se traduce en la necesidad de proteger de forma excesiva, de ceder demasiado, de contener siempre, de experimentar un vacío que aparece sin lógica aparente. La enseñanza central de este capítulo es reconocer que el corazón emocional no se sana desde la presión ni desde la exigencia. Se sana desde la comprensión. Y la comprensión requiere honestidad, una disposición a revisar la historia interna sin vergüenza, sin defensa, sin dramatización, sin la obsesión de arreglar todo de inmediato. Para sanar el corazón emocional es necesario comprender una verdad que suele incomodar. Muchos de los dolores que permanecen no lo hacen porque son graves, sino porque nunca se le dio un lugar claro dentro de la historia personal. La mente intentó resolverlo rápido, el cuerpo intentó adaptarse, pero el corazón quedó suspendido en una interpretación incompleta. Sanar este espacio implica crear dentro de ti un territorio donde puedas reconocer lo que te afectó sin minimizarlo ni exagerarlo. Un territorio donde puedas admitir que algo te dolió sin convertir ese dolor en tu identidad. Es un proceso de reorganización, no de eliminación. Una reescritura silenciosa donde lo vivido encuentra su lugar exacto y deja de demandar atención constante. Una de las cosas más fascinantes del corazón emocional es su capacidad para transformarse cuando la comprensión aparece. A veces basta con mirar una experiencia desde un ángulo que nunca había considerado. Otra vez se necesita cuestionar la conclusión que formaste a partir de un evento que ahora, visto desde la distancia, no tiene el mismo significado. Es dolores que no necesitan desaparecer, necesitan ser resignificados. Y esa resignificación libera una enorme cantidad de energía que antes se encontraba atrapada. El corazón emocional se fortalece cuando deja de vivir a la defensiva, cuando ya no interpreta cada vínculo como amenaza, cada error como tragedia o cada desilusión como confirmación de una historia negativa. Se fortalece cuando se permite sentir sin que cada emoción se convierta en sentencia, cuando descubre que puede abrir sin perderse, cuando se da cuenta de que la vulnerabilidad no es fragilidad, sino una forma más sofisticada de percepción.
El desafío es que para llegar a ese punto uno debe atravesar la incomodidad de mirar con sinceridad, no para culparse, sino para entenderse, no para repetir la historia, sino para reorganizarla, no para reconstruir el pasado, sino para librar el futuro. Cuando el corazón emocional comienza a sanar, la vida adquiere un ritmo distinto, no porque desaparezcan los problemas, sino porque uno deja de interpretarlo desde la escasez afectiva. Las decisiones se vuelven más limpias, las relaciones se sienten más auténticas, los límites se establecen con menos culpa, la intuición gana claridad, el cuerpo deja de tensarse por anticipación y aparece de forma natural una sensación de autorrespeto que no se basa en palabras, sino en una postura interna más firme. Este capítulo te invita a recordar que el corazón emocional no es un espacio débil, es un territorio profundamente inteligente que ha acumulado más información de la que imagina. Y cuando se ordena, cuando se sana, cuando se reorganiza, se convierte en una fuente de estabilidad extraordinaria. Sanar no significa olvidar. Sanar significa que el vivido deja de dirigir tu vida desde la sombra. El corazón emocional no se repara por completo de un día para otro, pero sí puede comenzar a transformarse desde una comprensión honesta y nueva. Y esa transformación marca un antes y un después la forma de sentir, de amar, de vincularte y de avanzar. Capítulo 11. Alineación con la abundancia energética y emocional. Durant gran parte de la vida, la palabra abundancia se asocia casi de forma automática con bien material, con posesión, con cifra, con cosas que se pueden medir y comparar. Pero toda persona que ha atravesado proceso interno profundo entiende tarde o temprano que la verdadera abundancia no comienza a furar. No aparece como resultado de un golpe de suerte, ni de una racha positiva, ni de un suceso excepcional. La abundancia exterior nace de una estructura interna, una forma de relacionarse con la vida, con la energía, con el deseo y con la percepción del propio valor. La carencia, por otro lado, no es simplemente la falta de algo tangible. La carencia es una interpretación, un modo de relacionarnos con el tiempo, con las posibilidades, con los vínculos y con nosotros mismos. Una persona puede no carecer de nada en términos prácticos, pero experimentar su vida desde la sensación de insuficiencia, como si algo siempre faltara o estuviera fuera de su alcance. Del mismo modo, alguien puede tener muy poco materialmente. Sin embargo, vivir desde una experiencia interna de amplitud, confianza y apertura. Por eso, cuando hablamos de alinearse con la abundancia energética y emocional, no nos referimos a un proceso mágico ni a una atracción simplista. Hablamos de una reconfiguración profunda del modo en que interpretas tu lugar en el mundo, una revisión del diálogo interno que te acompaña en silencio, una transformación de la manera en que lees tu posibilidad, tu esfuerzo, tu límite, tu oportunidad y tu decisión. La abundancia energética se construye desde una promesa fundamental. No se trata de obtener más, sino de dejar de sentirse menos. Et esa distinción marca toda la diferencia. Gran parte del bloqueo entre la abundancia no proviene de lo que falta, sino de lo que se cree merecer. Et personas que sin darse cuenta se acostumbraron a vivir ajustando para encajar, resignando para pertenecer o limitando para no incomodar. Con el tiempo adoptaron la idea de que deben conformarse, de que aspirar a más es peligroso, de que abrir la mano podría dejarlo vulnerable. Esto no nace del deseo, sino de la herida. No proviene de la realidad, sino del guion emocional que se instaló años atrás. La abundancia energética no es una acumulación de bien, es una disposición interna. Es la capacidad de recibir, sin sentir que recibir compromete algo. Es la capacidad de dar sin sentir que das hasta vaciarte. Es una postura emocional que combina apertura, discernimiento, confianza y responsabilidad personal. No se trata de optimismo ingenuo. La abundancia emocional exige una madurez distinta. La madurez de no interpretar la vida como un adversario, sino como un territorio de intercambio constante. Para comprender esta idea a profundidad, es útil observar cómo operan las personas que han logrado una relación sana con la abundancia. Curiosamente, no tienen las mismas historias, ni los mismos niveles económicos, ni las mismas profesiones. Lo que comparten es una forma particular de posicionarse entre la vida. Nunca se cierran completamente ante una posibilidad, pero tampoco entregan su estabilidad a cualquier expectativa. No persiguen compulsivamente lo que desean, pero tampoco se esconden detrás de excusas internas. Piden sin culpa y con claridad. No se avergüenzan de aspirar a más,
pero tampoco sientan que su valor depende de elo que logren alcanzar. La abundancia para esa persona no es un objetivo concreto, sino un estado interno. Y porque es tan difícil llegar a ese estado? Por casi todo crecimiento en torno donde la noción de abundancia estuvo distorsionada. A veces se asociaba a la suerte, otras se relacionaba con privilegio ajeno. En ocasión se vinculaba con culpa. Ten cuidado de pedir demasiado. No quiera más de elo que te corresponde. No espere demasiado para no decepcionarte. Son frases que se graban como código interno, aunque nadie las haya pronunciado explícitamente. También existe un esquema muy común, la creencia de que uno debe esforzarse hasta el agotamiento para merecer un buen resultado. Bajo ese prisma, recibir algo sin sacrificio se percibe como sospechoso, injusto o peligroso. Muchas personas no aceptan oportunidad real porque su estructura interna no está preparada para recibir sin tensión, y así cierran la puerta sin darse cuenta. El mundo interior, cuando no se revisa, se convierte en el verdadero filtro de la abundancia. La alineación con la abundancia energética comienza cuando cuestiona ese filtro, cuando te pregunta de dónde provienen tus creencias sobre la suficiencia, cuando identifica las conclusiones que formas sobre lo que es capaz de recibir, cuando descubre que mucha de tu resistencia no pertenecen al presente, sino a un pasado que actuaba automático. Esta revisión interna no es un proceso rápido, requiere paciencia, sensibilidad y una honestidad que rara vez se practica. Pero es un proceso profundamente liberador porque te revela que la mayoría de tus límites no está bien escrito, solo asumido, y que la abundancia, le jeu de depender del azar, depende de tu disponibilidad interna. La pregunta clave no es ¿cómo consigo más?, sino ¿qué parte de mí on cree que no puede recibir? Cuando esa pregunta se responde sin defensa, ocurre una reconfiguración interna. La energía, que on se enfocaba en sostener miedo, empieza a reorganizarse hacia la creación. La creatividad se despierta, la intuición se afina, la percepción se amplía, la vida deja de sentirse como un esfuerzo constante y comienza a convertirse en una secuencia de decisiones conscientes. Es entonces cuando la abundancia empieza a entrar, no por milagro ni por casualidad, sino por tu energía dejó de bloquearla. Esto se refleja en detalles que podrían pasar desapercibidos. La conversación que antes incomodaba se vuelve natural. El proyecto que parecía demasiado grande ya no ajusta. La oportunidad que antes ignoraba empieza a llamar tu atención. El vínculo que antes elegía por necesidad, ahora él lo elige por afinidad. El límite que no sabía poner se vuelve evidente. La abundancia no entra en la vida de golpe. Entra de forma gradual, quasi imperceptible, como un cambio atmosférico interno que modifica la manera en que elige y responde. Muchas personas confunden abundancia con magnetismo, pero la verdadera diferencia está en la coherencia. Uno se vuelve abundante cuando su interior deja de desmentir su deseo. Cuando es lo que piensa, siente y proyecta no está en contradicción. Cuando no dice quiero más, pero piensa no me lo merezco. Cuando no dice puedo lograrlo, pero actúa como si tuviera fallar desde el inicio. La abundancia energética se manifiesta cuando las piezas internas se alinean. Y esa alineación no requiere perfección, sino autenticidad. Requiere dejar de justificarse, requiere soltar narrativa heredada, requiere actualizar la propia identidad y sobre todo requiere algo que la mayoría pasa por alto, la decisión profunda de no seguir viviendo desde la escasez emocional. Esta decisión interna es un acto de soberanía. Es un punto de inflexión donde deja de ver la vida como un conjunto de obstáculos y comienza a verla como un campo de posibilidad. A partir de ese momento, no necesita demostrar ni reclamar, simplemente dispone a recibir con la misma naturalidad con la que el cuerpo respira. La abundancia no te coloca por encima de nadie, pero si te elevas sobre tu antigua versión. Y esa elevación cambia todo. Cuando una persona se alinea con la abundancia energética, algo fundamental ocurre. La vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una expansión. Capítulo 12. La reconexión con la intuición. Regreso a la voz interna. Si observa con cuidado la forma en la que las personas toman decisión, descubrirá un fenómeno curioso. La mayoría cree que decide desde la lógica cuando en realidad actúa desde una mezcla compleja de condicionamiento, memoria, temor y micropercepción que rara vez identifica conscientemente. Detrás de cada elección, desde las más insignificantes hasta las más trascendentales, existe un proceso silencioso que opera a un nivel más profundo que el razonamiento lineal, la intuición.
La intuición no es un misterio sobrenatural, ni un don reservado a uno poco, ni una habilidad abstracta imposible de explicar. É un sistema interno de percepción que todo posemos, aunque no todo mantenemos activo. É un langage propio que habla sin utilizar palabras, que observa sin necesidad de ojo, que interpreta más rápido de elo que la mente racional puede organizar. En esencia, é la inteligencia más antigua que tenemos, aquella que existe onde que podamos nombrar elo que sentimos. Pero a pesar de su naturalidad, poca persona viven conectada con ella. En algún punto del crecimiento, la intuición fue desplazada por expectativa, norma, duda, inseguridad, explicación ajena y el adiestramiento involuntario de mirar hacia, fura honte de mirar hacia adentro. Así la intuición dejó de sentirse propia y comenzó a actuar como un eco débil, casi imperceptible, enterrado bajo capa de ruido mental. La desconexión con la intuición no sucede de golpe, sucede lentamente. Empieza cuando duda de elo que siente, continua cuando deja que otro te digan que debería querer. Se profundiza cuando elige desde el miedo a equivocarte y se consolida cuando empieza a creer que la mente racional, compleja, brillante, pero limitada, es la única brújula válida para orientarte en la vida. Sin embargo, la intuición no desaparece. Nunca desaparece. Se queda allí latente esperando el momento en el que decide escuchar de nuevo. Este capítulo explora ese regreso, el proceso de reconectar con la intuición como si fuera un territorio que siempre estuvo contigo, pero que había dejado de visitar. Un territorio que una vez recuperado transforma no solo tu forma de decidir, sino también tu forma de vivir. El origen olvidado de la intuición. La intuición nace del contacto directo con la experiencia, no con la memoria. Honte de adquirir langage, honte de aprender reglas sociales, honte de comprender las narrativas familiares, los seres humanos ya perciben sensación interna que guían su acción. Es la primera brújula que tenemos mucho honte de que la lógica toma un rol protagonista. A nino pequeño no necesita argumento para saber cuando un espacio se siente seguro cuando no. No necesita demostrar su cariño para expresarlo. No necesita entender las intenciones de alguien para percibirla. Este reconocimiento primario, no verbal, no racional, es el estado natural de la intuición. Con el tiempo, la educación y las exigencias del entorno desplazan esa claridad interna. Aprendemos a obedecer antes que a observar, a interpretar antes que a sentir, a justificar antes que a reconocer. Así la intuición deja de ser protagonista y se convierte en un murmullo secundario. Pero el hecho de que la intuición pierda protagonismo no significa que se debilite, simplemente queda tapada por un exceso de estímulo externo. Un buen ejemplo es esta paradoja. Cuanto más saturada está una persona de información, más difícil resulta distinguir su verdadera percepción. La intuición no compite con el ruido, se repliega hasta que el ruido disminuye. Por eso, la reconexión con la intuición no sirve de buscar algo nuevo, sino de recuperar algo antiguo. La intuición como forma de conocimiento. La sociedad moderna ha colocado la lógica en un pedestal como si fuera el único modo serio, válido y legítimo de interpretar la realidad. Pero la lógica tiene límite. Funciona bien cuando los datos son claros, cuando las variables son medibles, cuando las decisiones se basan en elementos predecibles. Sin embargo, la vida no es un sistema matemático. Está llena de incertidumbre, de matices sutiles, de émotions complejas, de vínculos imprédecibles, de décisions que involucran parte del ser que no siempre se pueden cuantificar. La intuición se convierte entonces en la herramienta que complementa aquello que la lógica no alcanza a comprender. No es una sustituta de la razón, sino una aliada. La razón organiza, la intuición revela. La razón calcula, la intuición percibe. La razón explica, la intuición reconoce. Cuando la memoria racional es insuficiente, la intuición actúa como una especie de brújula interna que detecta información que no proviene de los sentidos tradicionales, sino de una lectura más profunda de la realidad. Un tono de voz, un gesto, un ritmo que no encaja, una energía que se comprime, una sensación inexplicable de apertura o de rechazo. Es importante entender esto, la intuición no opera desde la duda, sino desde la claridad. La duda es ruido mental. La claridad es señal interna. Y esa señal está esperando volver a ser escuchada. ¿Por qué nos desconectamos de la intuición? La intuición no se pierde, se opaca, y se opaca por múltiples razones. La primera es el miedo a equivocarse,
actuar desde lo desconocido, a tomar decisión que no se pueden justificar con argumento lógico. La sociedad castiga lo inexplicable, exige razón, busca certeza y la intuición raramente ofrece explicación ante actuar. La ceguedad y la sobrecarga. La vida moderna está llena de estímulos que capturan la atención. Pantalla, opinión, expectativa, comparación, presión interna. Este exceso de información externa impide que la información interna sea reconocible. La tercera es la inseguridad. Cuando alguien ha vivido experiencia dolorosa, tiende a desconfiar de su percepción. Crece la idea de que sentir no es suficiente, como si la intuición hubiera fallado al pasado, cuando en realidad lo que fallaron fueron la circunstancia o la capacidad de escuchar por completo. La cuarta es la programación emocional. Si creces en un entorno donde sensaciones eran invalidadas, está exagerando. Tu no sabes, no es para tanto, no si sensible, es natural que haya aprendido a distanciar de tu propia percepción. Todo ello cierra una brecha entre tú y tu intuición. Y esa brecha no se cierra con fuerza de voluntad, se cierra con reconexión. ¿Cómo se reconoce la voz intuitiva? La intuición se identifica por contraste. No se anuncia, no grita, no se impone, se siente. Suele aparece como una certeza tranquila, no como una emoción intensa ni como un pensamiento ruidoso. Se manifiesta como una claridad discreta, un reconocimiento interno que aparece antes de que la mente pueda describirlo. La intuición no presiona, la mente, sí. La intuición no repite, el miedo, sí. La intuición no dramatiza, el ego, sí. La intuición es la voz que permanece cuando deja de defender tanto la vida. Y aunque parezca paradójico, muchas personas han experimentado intuición clara y las han ignorado. Lo interesante es que cuando miran atrás reconocen que sabían la respuesta desde el principio. No sabían explicarla, pero la sentían. Ese es el celo intuitivo, una comprensión que lega del razonamiento. La intuición como guía estratégica. En el imaginario colectivo, la intuición suele verse como algo emocional o espiritual, pero también es una herramienta altamente estratégica. Quien logra reconectarse con ella desarrollan un tipo de claridad que no depende de la cantidad de información, sino de la calidad de su percepción. En el ámbito profesional, la intuición ayuda a detectar oportunidades que no son evidentes, a adelantar sa consecuencia que otros no ven, a identificar personas confiables con rapidez y a evitar rutas que, aunque parezcan prometedoras en papel, no tienen un verdadero sustento energético. En el ámbito emocional, la intuición detecta dinámicas utilizando que se vuelvan problemáticas. Sin la limite necesario, muestra incompatibilidad esencial y generacional clara cuando un vínculo está alineado o no. En el ámbito personal, la intuición ilumina la ruta interna antes que pueda definirla con palabras. Te muestra lo que te conviene, no desde el miedo ni desde la impulsividad, sino desde la coherencia. Por eso, reconectar con la intuición no es un lujo, es una necesidad. ¿Qué ocurre cuando recupera tu intuición? Cuando una persona vuelve a escuchar su intuición, sucede algo que transforma su vida desde la raíz. La confusión disminuye. Las dudas constantes pierden fuerza. La necesidad de aprobación disminuye. La claridad interna crece. Aparecen decisiones más firmes, más honestas, más alineadas. El tiempo se organiza mejor. Las relaciones se limpian. Las oportunidades se reconocen antes. Y es lo más importante, la persona deja de traicionarse a sí misma. El acto más profundo de reconexión intuitiva consiste en dejar de mentirse, en dejar de ignorar señal interna para complacer expectativa externa, en dejar de postergar decisión necesaria, en dejar de justificar lo que el corazón ya sabe. La intuición reconstruye relación contigo mismo, te devuelve aleje del cual te había alejado sin dar cuenta. La intuición como brújula nocturna es un detalle que pocas veces se menciona. La intuición se vuelve más accesible en momentos de quietud, y uno de los momentos de mayor quietud emocional y cerebral es el instant previo al sueño. No porque el sueño sea mágico, sino porque el ruido mental se suaviza y la percepción se libera de estímulo externo. Justo en estos momentos, cuando escuchas el capítulo, es cuando la intuición puede volver a emerger como si aprovechara el silencio para recordar lo que siempre supiste. La intuición no está perdida. Está esperando espacio, está esperando permiso, está esperando que vuelva a confiar. Conclusión. El regreso a uno mismo.
Reconectar con la intuición no es aprender algo nuevo, es recordar. Recordar es lo que es razón de aprender a dudar. Recordar es lo que sabían de necesitar explicación. Recordar la claridad que acompañaba tu primeiro ano de vida. Recordar la voz que siempre estuvo ahí, incluso cuando no la escuchaba. La intuición es la versión más honesta de ti, la más antigua, la más fiel, la más sabia. Y este capítulo marca el regreso a esa raíz. Capítulo 13. La dirección interna, enfoque mental y disciplina emocional. Si observa con atención cómo funciona la mente humana, descubrirá que no tiene estado neutro. La mente siempre está yendo hacia algún lado, hacia una preocupación, hacia un recuerdo, hacia una idea de información, hacia un juicio, hacia una interpretación. La mente no queda suspendida en el vacío. Se orienta incluso cuando ella hace de forma caótica. El problema no es que la mente se mueva. El problema aparece cuando se mueve sin dirección, sin atención y sin coherencia. Cuando salta de una preocupación a otra sin resolver ninguna, cuando se aferra a pensamientos que no contribuyen a nada, cuando gasta energía en imaginar escenarios que jamais sustrán, cuando interpreta sonal inexistente, cuando trabaja más para desgastar que para construir. Muchas personas viven así durante años, con una mente hiperactiva, desordenada, sobreestimulada y entrenada para dispersarse. Y no es porque le falta inteligencia, sino porque nunca aprendieron a dirigir su actividad mental de forma consciente. El enfoque mental no es concentración. La concentración es un esfuerzo puntual. El enfoque es un estado. Una mente enfocada no está rígida, está orientada, no está sobreexigida, está alineada, no está tensa, está entrenada. Este capítulo está dedicado a entender esa diferencia y a construir una narrativa interna nueva respecto a cómo utiliza tu pensamiento y cómo regula tu mundo emocional. La mente sin dirección, un escenario común. Imagina una máquina diseñada para procesar información a gran velocidad, capaz de elaborar hipótesis, anticipar riesgo, encontrar patrón, generar ideas y conectar puntos que parecen inconexos. Esa máquina somos nosotros. Pero cuando funciona sin regulación se convierte en un aparato que produce desgaste, ansiedad y saturación. La mente sin dirección suele presentar alguna característica clara. Tiende a exagerar problemas pequeños, interpreta silencio como amenaza, asume responsabilidad que no le corresponden, se adelanta a conflictos que no existan, se aferra a errores pasados como si definieran el presente, gasta energía en discutir escenarios internos que nunca suceden. Pierde tiempo justificando es lo que siente en lugar de observarlo directamente. Este tipo de funcionamiento no es producto de pensar demasiado, sino de pensar sin dirección. Es como tener un motor poderoso y dejarlo encendido, sin una ruta. Cuando una persona vive en ese estado, no importa cuán capaz, su potencial se ve limitado por su dispersión. Lo que falta no es capacidad, es enfoque. El enfoque como habilidad, no como rasgo. Mucha gente cree que el enfoque es una cualidad con la que se nace. Yo no soy una persona enfocada. Mi mente no se queda quieta. Yo no puedo mantener mi atención en una sola cosa. Pero esta creencia es una interpretación, no una realidad. El enfoque es una habilidad cultivable como la fuerza física o el guado musical. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse según la manera en que lo usamos. Si lo enseñamos a dispersarse, se vuelve experto en dispersión. Si lo enseñamos a enfocarse, desarrolla circuitos que sostienen ese enfoque de manera natural. Lo mismo ocurre con la disciplina emocional. No es un rasgo de personalidad, sino una arquitectura interna construida a partir de la repetición consciente. Sin embargo, para desarrollar esta habilidad es necesario cuestionar una idea profundamente instalada en la cultura moderna, la idea de que la mente debe estar ocupada todo el tiempo. Una mente plena no es una mente productiva. Una mente ocupada no es una mente inteligente. Una mente saturada no es una mente disciplinada. La disciplina emocional y el enfoque mental comienzan cuando dejamos de confundir el movimiento con el progreso. El vínculo entre emoción y pensamiento. Existe una creencia equivocada que separa mente y emoción como si fueran dos sistemas independientes. En realidad funcionan como un solo organismo. La emoción altera la calidad del pensamiento y el pensamiento altera la estabilidad emocional. Cuando una emoción no resulta ocupar espacio, la mente se adapta a ese desorden interno, generando pensamientos que coinciden con ese estado.
Si el cuerpo vibra en ansiedad, la mente produce escenario ansioso. Si la emoción está cargada de miedo, la mente formula advertencia. Esto significa que la disciplina emocional no implica suprimir el lo que se siente, sino comprenderlo el lo suficiente como para que no domine toda la actividad mental. Quien aprende a gestionar su mundo emocional, aprende también a librar la mente de ruido innecesario. Por eso, desarrollar un enfoque mental requiere un proceso paralelo, ordenar las emociones para que no gobiernen de manera automática. El arte de dirigir la mente. Dirigir la mente no es imponer el silencio ni castigarla por su ruido, es guiarla. Una mente guiada se comporta como un río canalizado. Flui, atraviesa, avanza, evita desborde y llega a un destino. Una mente dirigida se caracteriza por varias cualidades específicas. Tiene la capacidad de identificar el lo importante sin sofocarse en el lo urgente, sa priorizar sin desbordar en toda dirección, reconoce cuando un pensamiento aporta valor y cuando es simplemente repetición, es capaz de posar la interpretación inmediata para examinar el lo que ocurre, no se deja secuestrar por la emoción del momento. Una mente así no reacciona, responde, no salta, evalúa, no se extravia, se orienta. Esta capacidad no surge por accidente. Surge cuando la persona decide convertirse en protagonista de su actividad mental en lugar de mantenerse como espectador de sus impulsos. La disciplina emocional como arquitectura interna. La disciplina emocional no tiene nada que ver con endurcerse ni con controlar las emociones. La disciplina emocional consiste en dar espacio a el lo que siente sin permitir que defina tu identidad, interpretar tu reacción en lugar de obedecerla, notar tu tendencia sin juzgarla, entender la diferencia entre emoción legítima y conclusión automática, y regular la intensidad sin reprimir el contenido. Es la capacidad de reconocer una emoción sin dejar que esa emoción escriba decisión precipitada. La disciplina emocional es una forma de soberanía interna. Un adulto emocional no es alguien que no siente, es alguien que un sintiendo sabe elegir desde su centro y no desde su tormenta. ¿Cómo interactúan enfoque y disciplina? Cuando la emoción está desordenada, el pensamiento se vuelve caótico. Cuando el pensamiento está caótico, la emoción pierde estabilidad. Por eso la disciplina emocional y el enfoque mental se construyen juntos como dos caras de la misma estructura. Un pensamiento claro necesita una emoción estable y una emoción estable orientada. Cuando estos dos sistemas trabajan en sincronía, algo extraordinario ocurre. La persona recupera su autoridad interior. Ya no depende tanto de circunstancias externas para sentir son equilibrio. Ya no reacciona por impulso a cada estímulo. Ya no pierde el día entero en dilema interno. Ya no siente que su vida está siendo vivida a través de tensión ajena. Se convierte en alguien capaz de avanzar sin sentir que cada paso es una lucha. El mundo interno deja de sabotear la vida. La energía se libera de su propio bucle interno. Esto no convierte a nadie en un ser perfecto, sino en un ser presente. Y la presencia es la base real de toda transformación. El impacto de esta alineación la vida práctica. Cuando una persona desarrolla un enfoque mental y disciplina emocional, empiezan a suceder cambios muy concretos, visibles incluso desde fuera. Las decisiones tardan menos en tomarse. Las dudas pierden fuerza porque la persona confía en su criterio. Las conversaciones se vuelven más honestas y menos defensivas. Los vínculos se vuelven más estables porque no se reacciona desde el miedo. El cuerpo sufre menos tensión muscular. La creatividad se activa porque espacio interno para que aparezca. La energía personal se vuelve más constante, no una montaña rusa. Incluso los objetivos externos se sienten diferentes. Lo que antes generaba paralización ahora genera acción. Lo que antes intimidaba se vuelve manejable. Lo que antes confundía se aclara. Lo que antes dolía deja de doler con la misma intensidad. Todo esto no ocurre por milagro, ocurre porque la persona dejó de ser prisionera de su caos interno. El paso final, la mente como aliada, no como adversaria. Cuando alguien no ha aprendido a dirigir su mente, la mente tiende a trabajar en su contra. Interpreta de más, exagera amenaza, anticipa problema, genera duda. No él lo hace por maldad, él lo hace por fiontonada así por ano de hábito inconsciente. Pero cuando comienza a especializar tu enfoque mental, ocurre algo radical. La mente deja de ser un generador de ruido y se convierte en un instrumento de precisión, una herramienta que organiza, proyecta, analiza y acompaña.
Una montazino domina, se coordina contigo. Y quando la emotion entra en disciplina, la vida déjà de sentir como un campo de batalla interno. Ce vuel navigable, ce vuel cohérente, ce vuel accessible. La monte déjà de ser un enemigo silencioso y se convierte en la arquitecta de tu claridad. La émotion déjà de ser una tormenta y se convierte en un mapa. Y tu récupéras la soberanía sobre tu mundo interno. Capítulo 14. El despliegue del potencial interno y la expansion de identidad. A lo largo de la vida existe un phénomène que se repite con insistencia silenciosa. La sensación de que somos más de lo que mostramos, más de lo que permitimos que salga, más de lo que el entorno percibe, más de lo que hemos aprendido a creer sobre nosotros mismos. Es una sensación que se manifiesta a veces como un impulso creativo sin forma, otra veces como una incomodidad difusa, otra como un deseo inexplicable de cambiar el rumbo. En cualquier caso, este impulso es la explosión temprana del potencial interno, y esa colección de capacidad latente que en estando presente no siempre se desarrollan. El potencial interno no es un paquet de talento predefinido ni una promesa que se activa automáticamente. Es un territorio en construcción. Podría compararse con un paysage que existe desde siempre, pero cuyo acceso depende de cierto proceso interno. No se trata de descubrirlo, sino de habilitarlo. Y habilitarlo exige cuestionar una parte de la identidad que se formó a partir de l'imitation aprendida. Este capítulo se centra precisamente en eso, en cómo la identidad, tal como la entendemos, puede expandirse hasta el punto de permitir que habilidad, capacidad, intuición, talento y perspectiva que siempre estuvieron ahí finalmente encontrarán un cause para expresarse. La identidad como frontera. Después que no aprendemos a definir quién somos según lo que otros nos reflejan. Tu es así, esto se te da bien, esto no es para ti. Son afirmación que al principio no parecen tener mucho impacto, pero con el tiempo se convierten en limite silencioso. Muchas veces una persona se describe a sí misma con palabras que no eligió, sino que heredó, y esa palabra actúa como frontera. Y quien piensa que no es creativo porque en algún momento recibió un comentario desalentador. Y quien cree que no es bueno para relacionarse porque vivió experiencia difícil en la infancia. Y quien se considera incapaz de tomar decisiones importantes porque durante años delegó todo por presión familiar. Y quien asume que no tiene talento para algo porque nunca tuvo la oportunidad de intentarlo. Todo esto forma parte de una identidad construida más por contexto que por elección, y el potencial interno queda atrapado detrás de esa frontera. Para desplegarlo es necesario comprender algo fundamental. La identidad no es una descripción estática, es una interpretación temporal. No dais quien dais quien aprendiste a ser dentro de un marco limitado. Al reconocer esto, la frontera empieza a gritarse. Se abre la posibilidad de una expansión. El potencial no utilizado, un fenómeno más común de lo que parece. Existe un concepto recurrente en estudios sobre desarrollo humano. La idea de que la mayoría de las personas usan solo una fracción de su capacidad real, no porque le falta talento, sino porque han internalizado un módulo reducido de lo que pueden llegar a ser. Pero este fenómeno no es trágico, es reversible. El potencial humano no se extingue con el tiempo, se adormece. Y lo adormecido puede despertar. Lo interesante del potencial interno es que no responde a demanda externa, sino a momento de sinceridad con uno mismo. Y en esos instantes, a veces breve, a veces disruptivo, cuando aparece una señal clara, ganas de aprender algo nuevo, cansancio profundo hacia la rutina, curiosidad inesperada, sensación de búsqueda. Estas señales no son capricho, son indicador de expansión. La identidad rígida interpreta esa sensación como amenaza. La identidad en expansión las reconoce como oportunidad. La tensión entre la identidad antigua y la identidad emergente. Cuando una persona empieza a transformarse, experimenta un choc entre dos fuerzas internas. La fuerza que quiere seguir siendo lo conocido y la fuerza que quiere emerger. La identidad antigua ofrece seguridad. La identidad emergente ofrece amplitud. Una parte de ti quiere conservar lo familiar porque lo familiar no duele. Otra parte quiere avanzar por quedarse duele más. Esta tensión es natural. Todo crecimiento real provoca incomodidad. No porque sea un castigo, sino porque expandirse implica abandonar una estructura interna que ya no encaja. Lo importante no es eliminar la tensión, sino entenderla. La resistencia no es señal de incapacidad, es señal de transformación proceso. La expansión de identidad como acto consciente.
Expandir la identidad no significa reinventarse completamente ni convertirse en alguien nuevo. Significa reconocer área interna que quedaron fuera de tu definición de quién soy yo. Es un acto de honestidad. Descubrir que parte de ti que nunca permitís que respiraran. Descubrir que habilidad que nunca tuviste la oportunidad de verificar. Descubrir que forma de sentir que reprimiste por con otro tiempo no eran permitida. Descubrir que camino que descartas sin haberlo explorado. La expansión de identidad ocurre cuando ese descubrimiento deja de dar miedo y empieza a generar curiosidad. La curiosidad es el primer impulso del potencial. La valentía es el segundo. La continuidad es el tercero. Y cuando estos tres se combinan, la identidad deja de ser un molde y se convierte en una plataforma. La arquitectura del potencial, más allá del talento. Cuando se habla de potencial, las personas tienden a pensar en talento. Pero el talento no es más que una manifestación superficial. El potencial profundo tiene otra raíz. Tiene que ver con la capacidad de aprender rápidamente, con la sensibilidad para detectar oportunidad, con la habilidad de adaptar sin perder esencia, con la voluntad de cuestionarse, con el deseo de expandirse, con la disciplina emocional de seguir avanzando incluso cuando no hay resultado inmediato, con la apertura para recibir nueva perspectiva. La mayoría de las personas cree que no tienen potencial porque nunca vio resultado extraordinario en su vida cotidiana. Pero los resultados no aparecen en del despliegue, aparecen después. El potencial interno necesita ser activado, no comprobado. El momento en el que el potencial empieza a desplegarse. Es un instant en el proceso de crecimiento que muchas personas reconocen en retrospectiva. Un momento donde, sin saber cómo explicarlo, sienten que algo cambió. Puede ser una conversación, un descubrimiento, un acto de honestidad radical, un consenso profundo o incluso un golpe emocional. Lo que importa no es el evento, sino el giro interno que genera una sensación clara de que ya no se puede volver atrás. Ese momento marca el inicio del despliegue del potencial. Entre la energía estaba contenida, después la energía empieza a moverse. Y una vez que el movimiento comienza, el proceso se vuelve irreversible. La expansión no regresa a su tamaño original. El potencial, una vez activado, exige explosión. Como la identidad expandida altera la vida cotidiana. Cuando la identidad se amplía, la vida deja de sentirse como una secuencia repetitiva y empieza a presentarse como un campo de opción. La persona ya no se mueve por debe, sino por puede. La diferencia entre ambas palabras es enorme. Aparece un cambio gradual, pero evidente. Las conversaciones empiezan a tener más profundidad. Las decisiones se toman desde la proyección, no desde la supervivencia. Las dudas pierden fuerza porque la visión interna se vuelve más clara. Los vínculos se reajustan automáticamente. Algunos se fortalecen, otros se disuelven. El tiempo se utiliza con más intención. El cuerpo se siente más dispuesto. La energía ya no se gasta en sostener versión antigua de uno mismo. Y, sobre todo, emerge una sensación difícil de describir con precisión, la sensación de estar creciendo desde dentro. El despliegue del potencial como responsabilidad. Cuando alguien se expande, inevitablemente afecta su entorno. No porque intente imponer cambio, sino porque la expansión personal siempre genera contraste. Algunos celebrarán tu crecimiento, otros se sentirán incómodos porque tu nueva versión les recuerda la quietud de la suya. Esto no es un juicio, es una consecuencia natural. El despliegue del potencial interno es un acto que pide responsabilidad. La responsabilidad de sostener tu crecimiento, incluso cuando otros no lo entienden. La responsabilidad de no reducir para encajar. La responsabilidad de no sabotar para complacer. La responsabilidad de no frenar solo porque a alguno le cuesta ajustarse. La responsabilidad de mantenerte fiel a la persona en la que te está convirtiendo. La identidad expandida exige compromiso consigo misma. Conclusión, un ser humano más amplio. El despliegue del potencial no será una versión nueva de ti. Revela lo que estaba dormido, lo que estaba contenido, lo que estaba esperando. Expande lo que crea posible. Aumenta tu presencia en el mundo. Amplía tu percepción de ti mismo y, sobre todo, transforma tu identidad en algo vivo, flexible, abierto y capaz.
Este capítulo marca el reconocimiento de esa amplitud, la comprensión de que no está limitado a la historia que te contaron sobre ti, ni a la identidad que construis a partir de ella, ni a la versión que fuiste en otro momento. Tu potencial es más grande que tu pasado y tu identidad puede crecer hasta alcanzarlo. Capítulo 15. Integration. El arte de vivir en coherencia. Las transformaciones profundas no ocurren en un solo día, ni se instalan en la vida como si se tratara de un interruptor que se activa y permanece estático. Las transformaciones, cuando son reales, se extienden como una corriente silenciosa a través de cada ámbito de la existencia. Primero se manifiestan en el interior, luego en las decisiones, más tarde en los comportamientos, después en los vínculos y finalmente en la forma de habitar el mundo. Este capítulo final está dedicado a comprender justamente eso, la integración. La integración no consiste en recordar cada enseñanza ni en repetir mentalmente todo lo aprendido. Integrar significa incorporar de tal manera los cambios internos que estos se vuelvan parte del funcionamiento natural, no como una técnica que se activa de vez en cuando, sino como un sistema interno modificado que opera de forma continua. Para entender la integración, hay que reconocer un hecho que a menudo pasa desapercibido. Durante mucho tiempo, gran parte de lo que has, decidé, proviene de automatismo. Automatismo heredado, aprendido, imitado, deducido o construido como respuesta a experiencia pasada. Todo ser humano funciona en gran medida desde su mecanismo. Pero cuando se produce un proceso de transformación profundo como el que has recorrido en estos 15 capítulos, es un mecanismo comienza a ser cuestionado, reajustado y finalmente reemplazado. La integración es el momento en que los automatismos antiguos dejarán de dirigir tu camino y los nuevos empiezan a tomar lugar. La trazabilidad del cambio reconoce la magnitud del recorrido. Una transformación real siempre puede rastrearse. Basta mirar con detenimiento el camino y encontrarito, instant donde algo dentro de ti cambió de forma irreversible. A veces fueron pequeños movimientos internos, otras veces fueron sacudidas que alteraron tu percepción de manera completa. Pero es lo importante que al mirar atrás puedes reconocer que no es la misma persona que inició este proceso. Esto no implica que haya alcanzado una versión perfecta o finalizada. Significa que haya establecido nueva base más consciente, más estable, más amplia. Si observa la vida de este recorrido, quizá encuentre rigidez en lugar donde hay flexibilidad, duda donde hay claridad, miedo que perdieron intensidad, patrón que ya no opran igual, sensación que en dominaban y hoy se diluyen con facilidad. Una parte de ti se ha reorganizado, no de forma mágica, sino a través d'un proceso gradual de reconocimiento, apertura y revisión interna. La integración consiste en aceptar que ese cambio no es pasajero, que forma parte de ti, aunque esté aprendiendo a habitarlo. La vida alineada, un concepto más amplio de lo que parece. Vivir alineado no significa vivir sin dificultad, sin conflicto, sin duda o sin tropiezo. La vida alineada no es una vida perfecta, es una vida coherente. La coherencia se construit cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción se orientan en la misma dirección. Cuando es lo que quieres se parece a lo que busca, cuando es lo que busca coincide con lo que has, cuando es lo que has refleja las decisiones que toma, cuando es lo que decide tiene sentido para tu identidad actual y no para la que fuiste no atrás.